Suscríbete a La Panterita. Vos que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Punto seguido o final. La albirroja debe estar en su día de mayor lucidez gramatical para conseguir el ansiado triunfo que anime a seguir con el sueño de ir a Qatar. Confundir a la Vinotinto. Berizzo recurrirá a los Mellis para desviar la atención venezolana y buscar los escondidos goles en el Defensores. Nada que lo pinta. Toda la fecha, además de Paraguay y Venezuela, se juegan hoy Uruguay con Ecuador, que va a terminar 1-1, Colombia que va a perder con Chile 1-0, Argentina que le va a ganar a Bolivia, Brasil que le ganará a Perú y Paraguay será quinto en la tabla. Soñar es gratis. Y J. Llegó el día del partido número 28 de Eduardo Berizzo como DT de la Albirroja y el noveno en estas eliminatorias. El entrenador considera que su trabajo es bueno. Creo que mi trabajo es bueno, sí. Y podría esgrimir argumentos para justificarlo. No creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse. Y necesariamente necesitamos una victoria. O sea que sí creo que mi trabajo al frente de la selección es bueno y que necesitamos victoria para que los argumentos tengan sentido, sí, es verdad. A nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla mañana con Venezuela. Las declaraciones en conferencia de prensa sobre el nivel futbolístico de Paraguay se van repitiendo. Ayer el elegido fue Fabián Balbuena. Estamos por buen camino, eso es lo principal. Sabemos que los resultados no se nos están dando principalmente de local, pero por pequeñas cosas creo que el funcionamiento del equipo viene siendo bueno. Tal vez nos falta de 3/4 para adelante por ahí ser más incisivos, ser más eficientes en las oportunidades que nos toca. Y en ese sentido creemos lo que estamos haciendo. De por ahí si vamos a buscar alocadamente a querer ganar el partido, vamos a caer en imprecisiones. El 13 de octubre del 2020, Paraguay obtuvo su único triunfo en estas eliminatorias con gol de Gastón Jiménez. Que ese desenlace se repita. Buen paso al medio y está.
había el cambio cantado en ese partido, Gastón Jiménez. El cambio cantado. Mirá que no había jugado en todo. De hecho, dijimos después en el relato, no había jugado en todo el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y la audiencia de la radio. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Viene muy optimista hoy. Un 9 de septiembre del 2009. Le ganamos a Argentina. Paraguay le ganó a Argentina 1-0, gol de Nelson Aedo Valdés. Un 9 de septiembre del 2008. Paraguay le ganó a Venezuela 2-0. Fue la última victoria de Paraguay sobre Venezuela por eliminatorias en Asunción. En aquella ocasión marcaron Cristian Riveros y Nelson Aedo Valdés. Y le agrego un dato fuera del fútbol. Un 9 de septiembre del 2007. Paraguay salió campeón mundial de fútbol de salón. Le ganó a Argentina en Mendoza 1-0. Así que ojalá que este 9 de septiembre también, este 9 de septiembre del 2021 deje algo positivo tras esta jornada de eliminatoria. Ese partido Paraguay-Argentina por fútbol de salón se estaba jugando en medio de un partido acá del campeonato local. Sí. Olimpia... No, uno de Cerro fue. Cerro Guaraní me parece, en Cancha de Libertad. Cerro Guaraní, sí, algún partido sí, importante no estoy equivocado, sí. Porque recuerdo que a la misma hora en la radio estábamos haciendo la conexión con Gaspar Aníbal Noguera desde Mendoza, que estaba allí relató de hecho todo el campeonato y ese era el momento final y entró con el campeonato paraguayo y acá se jugaba un partido importante o de Cerro o de Olimpia. 2009, la jugada de Cabañas, ¿verdad? De definición de Nelson Aedo Valdés. Cabañas, Barreto, Cabañas, Aedo Valdés. Sí, señor. Maradona, técnico de Argentina. En el debut de Chiquito Romero en el arco de la selección argentina. Argentina venía de perder contra Brasil en Rosario y Maradona cambió de arquero. Chiquito Romero era el tercer arquero que utilizaba Maradona. Empezó con Carrizo, me parece que Andújar llegó a ser el segundo. No estoy seguro. Andújar era de la época. Y el tercer arquero fue Romero, que debuta en ese partido. Pero en el Mundial, ¿quién atajó? Romero. Para ellos. No, Romero. Sí. Romero jugó, ¿En Sudáfrica? Romero jugó 2 mundiales, Sudáfrica y el de Brasil 2014. Se lo recuerda bastante por aquella definición de penales contra Holanda, por ejemplo, en semifinales. Romero estuvo durante muchísimo tiempo como arquero titular de la selección. No, estoy recordando Romero en el Mundial de Sudáfrica, sí, ¿verdad? Porque uno tenía la imagen de Carrizo también en esa época. Que andaba jugando. Carrizo perdió el puesto contra Bolivia en aquel partido que pierde Argentina 6-1. Acá juega Palermo, entra en el segundo tiempo del partido. Schiavi también. Schiavi entró de 9. Palermo entró en el segundo tiempo, me acuerdo, tuvo una jugada ahí que casi termina en gol. Y después, ¿qué más de aquella noche? Yo creo que ese fue un partido, muy buen partido. Paraguay le había ganado a Bolivia 1-0. 1-0, gol de penal de Cabañas, partido horrible. A mí me tocó relatar los dos partidos ahí desde el Defensores para Telefuturo. Recuerdo un partido horrible frente a Bolivia, muy mal jugado. Y se ganó igual, que era una victoria importante porque ganándole a Argentina clasificábamos a la Copa del Mundo y así lo hicimos esa noche. Terminamos ganando el partido frente al equipo albiceleste. Gran exposición de Paraguay. Y el 1-0 con aquel golazo de Nelson Aedo Valdés. Santana jugó de titular ese partido. Santana, Rivero, Rambervera. Sí, señor. Barreto. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. ¿Vos también crees en esto de las fechas? 9 de septiembre, un día Paraguay le ganó a Venezuela, Argentina, campeón mundial de fútbol de salón, ¿o no? Todo. Entraba con el pie ¿Entra izquierdo todo, de la sí? cancha, sí, todo. Se repite lo que salió bien, hay que hacer igualito. Yo lo veo a Berizzo diciéndole a sus jugadores, miren que el 9 de septiembre pasó esto. Entonces, hoy tenemos que ganar otra vez. Jota viene o de cerrar con una empresa internacional o de cerrar su transferencia a otro medio, no sé. Mirá la pinta que tiene, impresionante. Espero que en su casa sepan cómo salió vestido. Si te digo de dónde vengo. Bueno, llamalo a cargo de Vila, por favor, Víctor. Vamos a hablar del equipo de Paraguay. A ver, ¿qué equipo finalmente pone? ¿Juega Hugo Martínez en la mitad de la cancha? ¿Juega Huguito, pregunto? Ojalá. Creo que es el jugador a poner el día de hoy, o uno de los jugadores a poner. ¿Juega con Totini y con Ángel Romero arriba? ¿De doble 9? ¿O de vuelta al 4-3-3 con 2 punteros por afuera? ¿No juega Cardoso acaso, Tacuara? ¿Juega Tacuara, no juega Tacuara?
¿Cómo arranca Paraguay el día de hoy para jugar ante Venezuela? Sacando de contexto el rendimiento, lo futbolístico, lo que cada uno piensa de Berizzo y de la selección y demás, hoy Paraguay tiene altas probabilidades de quedar quinto en la tabla, ganando frente a Venezuela y esperando un empate entre Colombia y Chile. Si Colombia gana, se mantiene Colombia en el quinto lugar. No hay posibilidad de que Paraguay quede cuarto por la diferencia con Uruguay y Ecuador. Pero quinto, si Colombia, que juega de local frente a Chile, Chile está muy necesitado, debe por lo menos puntuar para seguir con vida allá en Colombia, porque mira que si Chile pierde, vamos a suponer el peor escenario para Chile. Si Paraguay gana hoy frente a Venezuela, Perú gana, bueno, Perú muy difícil que gane, juega de visitante frente a Brasil. Si Paraguay gana y 11. Chile pierde, se queda a 5 del sexto, ¿verdad? Sí. ¿Chile cuánto tiene ahora? O a 4, perdón. 7 o 6, si no me equivoco. A ver. Acá tengo la tabla de posiciones. Chile está ahora mismo octavo con 7. Ahí está. Quedaría octavo a 4 del sexto. O sea, quedaría a 4 del sexto como mínimo y octavo. O sea, puntuar hoy para Chile, por lo menos un empate en Colombia es fundamental. Para que Colombia se mantenga por lo menos ahí a 3 puntos. Sí. Que Paraguay se mantenga por lo menos a 4 puntos. No. Así que, ojo con Chile. Hoy tiene que sumar Chile en Colombia. Entonces digo, si Paraguay gana a Venezuela y Chile saca un empate de Colombia, Paraguay quedaría en la quinta posición. ¿Y en Uruguay-Ecuador qué nos conviene? Porque por un lado, si los dos empatan, o sea, si empatan, se frenan. Empate. Y por el otro lado, si Uruguay gana, se va. Yo creo que un empate... Uruguay gana, se va. Uruguay va a 15. O sea, vos lo querías alejar ya a Uruguay. Claro, se frena Ecuador y nos ponemos a 2 puntos de Ecuador, siempre y cuando ganemos. Estamos haciendo la calculadora, pero yo no estoy de acuerdo con los que dicen, no, odio la calculadora. Todos juegan con la calculadora. Contra Uruguay ya, o sea, jugamos. Nunca fuimos a Brasil y Argentina. Es más, hasta en Sudáfrica 2010, puntero, lejos... En un momento sacamos la calculadora también. Sí. Cuando hubo ese par de derrotas acá con Chile. En el tramo final nos costó bastante. En el tramo final es como que sacamos de vuelta la calculadora y dijimos, espera un poco, ¿qué pasa acá? O sea, olvídense de no sacar la calculadora. Insisto, sacando de contexto lo que pensamos futbolísticamente del equipo y lo que pensamos de Berizzo y lo que pensamos del plantel y patatín patatá. No. Centrémonos en los números, que son importantes y que hay que sumar. Paraguay ganando hoy, repito, va a 11. Quedaría un punto por debajo de su campaña de Rusia 2018. Con la diferencia que acá quedaría o podría quedar en la quinta posición porque la tabla está mucho más apretada. Yo te digo Uruguay y Ecuador. Por un lado tenés razón, ¿verdad? Uruguay es más factible, está más sólido me parece que el equipo ecuatoriano. Y si gana, bueno, está ahí ya tercero y Ecuador queda un poquito más con nosotros, quedaría con 13, estamos a 2 puntos. Pero si Paraguay gana también, Fede, y Ecuador empata, estamos a 3 de Ecuador y a 2 de Uruguay. También. O sea, estamos ahí. Yo no sé si influye tanto, sí, de por ahí que gana Uruguay, bueno, Ecuador queda un poquito más cerca de nosotros, que consideramos es el más débil, y tenemos todavía el partido del local frente a Ecuador. Es que en una carrera en la que partimos de atrás, confío más en alcanzarle a Ecuador que a Uruguay. Totalmente. O sea, consideramos que Ecuador yo no creo que Uruguay quede fuera de la Copa del Mundo. Difícil. Ecuador puede ser. O sea, Ecuador yo no le doy por Ecuador está en crecimiento, pues en formación y está pasando por un buen momento donde hay que frenarle, pisarle la cabeza y ahí tenés la duda de cómo van a funcionar en los malos momentos. Uruguay, ¿sabes cómo va a funcionar en los malos momentos? Ecuador hizo 4 puntos hasta aquí en esta serie de partidos. Ellos sí le sacan un puntito a Uruguay y lo festejan. Sí, además... ¿Y terminan con 5? Además Uruguay, Fede, Uruguay juega de local hoy. O sea, que gane Uruguay y nos quedamos ahí. Si ganamos a 2 puntos de Ecuador, podemos quedar quintos. O sea, hasta en el siguiente combo se puede dar que ganando, ¿verdad? Y no sumando Ecuador, estemos ahí cuartos. O sea, está todo muy parejo. Está todo muy parejo. Colombia, Chile, Argentina, Bolivia. Bueno, Argentina que está ya para arriba y Brasil, Perú, que sería importante que Brasil consolide su liderazgo con una victoria frente a Perú que se despertó. Ganando hoy Paraguay y Perú perdiendo frente a Brasil, estamos de vuelta a 3 puntos del equipo peruano. Y la siguiente... Perdón, Chipi, ¿sí? Perú hizo 7 puntos de los últimos 9.
posibles. Le había ganado a Ecuador de visitante, sumó un punto en esta serie de partidos en la fecha anterior, y en la última fecha le ganó a Venezuela. O sea, ganó 2 de los últimos 3 partidos. Perú tenía un solo punto antes y pegó un salto importante con estas últimas victorias. ¿Qué nos toca en el siguiente combo? Argentina de local primero. Sí, Argentina. Y dos de visitante. Bolivia y Chile. En ese orden. Primero la altura de La Paz y después Chile. Creo que es Bolivia primero. Vamos a confirmar. Combo duro, sin duda alguna, porque Argentina, el que te toca de local, donde supuestamente tenés que ganar, es Argentina. Y de visitante la altura, que siempre nos... Chile primero, Argentina primero acá, sí, Chile después, y Bolivia tercero. Complicado, o sea, realmente el siguiente combo está difícil, habría que ganar Jota en altura. Sí. Habría que ganar en la altura. O en Chile, no sé. Ganar acá y en Chile, y en la altura, como siempre, intentar ganar, pero un empate sería un gran resultado. Solo que ese resultado de local nomás, Jota, es ante Argentina, que está en un gran momento. Es lo que es el examen a pasar, o sea, no podemos... Es el examen, igual que hoy Venezuela, todo el mundo dice, sí, a Venezuela hay que ganarle porque Perú le ganó a Venezuela, todos le ganaron a Venezuela, nosotros tenemos que ganarle a Venezuela. Digo nomás, Jota, coincidentemente las 2 veces que le ganamos a Argentina no estaba en su mejor momento, acá. O sea, siempre fue un partido que nos costó, nunca le ganamos, de hecho, o sea, ganamos 2005 por primera vez. Y ese equipo argentino no estaba muy fuerte, y menos el del 2009. O sea, ese equipo sí venía recontra golpeado, tanto así que después festejan contra Perú ese gol sobre la hora de Palermo que les daba vida para el último juego. Cuando nosotros sí estábamos en un buen momento, amén de que justo esos partidos, antes de enfrentar a Argentina de local, habíamos flojeado. Es que igual yo digo, el mejor momento de Brasil es 3-0, 4-0, 5-1. El mejor momento nuestro es ganar como sea, 1-0, un 2-0 de holgado. O sea, nosotros sí, nunca, ni en las mejores eliminatorias nos sobró nada. O sea, siempre es ganar en esos momentos justos de concentración, y eso es lo que hace nuestro buen momento. Pero nunca vamos a tener una selección de 4-0. Las veces que goleamos también 4-0 o 5 fue en base a esa solidez. A esa solidez y a ese empuje. O sea, nunca fue con el juego bonito y nos paseamos frente al rival. Yo recuerdo a Bolivia, ¿verdad? Le ganamos 5-0 una vez. A Uruguay le hicimos 4 una vez acá, pero todo así. Sí. Todo atropellando. O sea, nunca nos lucimos, digamos, con el toqueteo de pelota, ni mucho menos. Sí, que ojalá algún día llegue, pero hoy estamos en el inicio de ese proceso y muy lejos todavía para llegar a tener una campaña con un estilo de juego de toquetearle a todo el mundo. Sí. Me parece que ese tema de la posesión, sí, es cierto, las estadísticas dicen que tenemos mayor posesión, pero mirar la estadística de mayor posesión y relacionar con la cantidad de situaciones de gol y no tiene absolutamente nada que ver. A ver, lo tenemos a Cabo de Vila, Víctor. ¿Sí? ¿Está? Víctor está a Cabo. Así lo saludamos, ¿no? Lo estamos llamando a Cabo para hablar del equipo de Paraguay. ¿O está cambiando pañales ya, Cabo? ¿Cómo es el tema, No, todavía no. ¿No? No, todavía no. Nuestro Tony es Cabo, está... Ahora está obedeciendo órdenes. Esta es la etapa donde obedece órdenes. Ahora sí. Tienes que hacer todo lo que te digo. ¿Qué pasa, Nico? A Nico no le va a gustar. A Nico no le va a gustar cuando pida permiso, le llame y le diga, Nico, cubrime una voz para hacer objetivo. Bueno, no, porque queremos saber el equipo de Paraguay, para no dar ya nosotros que Cabo estaba encargado de eso. ¿Vos ya tenés el equipo? No, yo no tengo. Yo traje los diarios para hacer un comparativo. Hoy no tengo el si equipo. les parece. Yo, ustedes saben, al mediodía solo, pero hoy... Más o menos similar lo que dicen todos los diarios, Nico, o distinto. No distinto. Estos 3 diarios, por ejemplo, son de la misma familia y son distintos. Del medio para Los arriba equipos. están las variantes. Porque creo que en el arco y en la defensa el equipo está definido. A ver, ¿cuál es el equipo en la defensa? Silva, indiscutido. Después, Rojas. El que yo creo... No, ahí, el que está ahí. A ver, compará un poco, a ver, Popular, ¿qué dice? Popular. Vamos a comenzar por Popular. ¿Dónde está Popular? Allá al comienzo, Nico, ahí. Acá está Popular. Ahí está, a ver, ¿qué dice? Anthony Silva, Sí, Robert Rojas, sí, Fabián Balbuena, sí. Alderete, Arzamendia, Muy bien. Alejandro Romero Gamarra, Villa Santi, Ángel Cardoso Lucena
y Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero y Sebastián Ferreira. ¿Eso es un 4-4-2, Jota? Y no, porque Ángel viene jugando por fuera, por eso... Claro, pero con Melgarejo a la izquierda y a la derecha Kaku, doble 6 puede ser pica, un 2-3-1, Villa. Kaku de enganche y Ángel él pues siempre cubre los costados, le gusta jugar con un solo 9. Entonces Kaku puede jugar contra Argentina, jugamos así, un doble 6, y contra Bolivia también. Después nomás le sacó a Villasanti y le metió a Richard. 2-3-1, ¿verdad? Kaku en el medio, Ángel a la derecha y Melgarejo a la izquierda, o puede hacer pierna cambiada también. Ese otro diario que Este es popular. A ver. Este es el diario Crónica. Dice Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso. Ahí ya cambia con la derecha. Le pone, Sí. ¿verdad? Y Alderete por izquierda. Alderete Santi, por izquierda le pone. Sí. Villa Santi, Lucena, Melgarejo, Ángel Romero, Julio Enciso y Óscar Cardoso. Julito. No, sí, Este muy es otro. distinto ya. O sea, imagínate que cambió acá demasiado. cambió todo. Mirá que no hay un equipo unificado de como habitualmente hay. A ver ahora. ABC. Última hora lo que no encuentro todavía, pero voy a encontrar. Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Héctor Martínez, Alejandro Romero Gamarra, Matías Villasanti, Hugo Martínez, Óscar Romero, Ángel Romero y Luis Amarilla. Siempre Más digo parecido al que primero, pero siempre del digo Chupa. que no voy contra la información, pero esta vez sí voy a ir contra la información, No, porque esta todas son distintas Sí, esta vez. y todos Sí. ponen 4-4-2, que es el clamor popular, lo que queremos. Pero que no hace el técnico. No sé si él hace eso, y como no se ve el entrenamiento exactamente. Pero esta vez está todo Todo modificado. mezclado, por O eso. sea, esta vez no hay un equipo así que. Por eso. A La ver. Nación, tengo miedo de iré. Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso y Héctor Martínez. Alejandro Romero Gamarra, Matías Villasanti, Cardoso Lucena, Óscar Romero, Ángel Romero y Óscar Cardoso. Ese es 4-4-2 también, Jota, con a Oscar a la izquierda. O lo va a poner de interno. O de enganche. Y por fuera 4-2-3-1. Óscar por fuera y Ángel por fuera, y un solo punta, Y Kaku por el medio. y Kaku por el medio. ¿Cuál sería tu equipo, Nico? Si vos armases el equipo. Mi equipo... Con estos jugadores que hay, no me digas ahora, no, yo llamaría a Espínola, llamaría No, a fulano no. de tal. Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso y... ¿Cómo se llama? Iván... ¿Cómo se Torres. llama? Martínez. Martínez, ¿verdad? Héctor David. Héctor David Martínez. En el medio campo por derecha, Brian Zamudio, Pica Lucena con Villasanti, por izquierda Óscar Romero, adelante Kaku y Tacuara Cardoso. Kaku detrás de Tacuara Cardoso. Bueno. ¿Sabes qué pasa con Kaku? Que él necesita un picador. Kaku es un gran lanzador, entonces Kaku con Tacuara entraría si se juega con dos puntas y un lateral que pasa. Pero nadie lo pone a Marcos. Marcos Cáceres hoy no es el central de Yo Guaraní. lo pongo a Marcos. Marcos Cáceres hoy no es el Vea, central de Jota, Guaraní. en mi equipo juega Marcos hoy. Sí, yo también. El partido pasado, pero te digo nomás Sí. que hay que ponernos en la situación en la que estamos. Hoy Marcos Cáceres no es el central de Cerro y de Guaraní. Marcos Cáceres se llamó por una lesión de Beto Espínola. Sí. Si vos decís, bueno, quería un central lateral, porque le puede hacer un trabajo de central, no es necesario, porque vos tenés centrales, tenés Héctor David Martínez, Junior Alonso, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Robert Rojas. Tenés 5 jugadores que te pueden jugar de central. Entonces un central lateral no era necesario. A Marco lo llama como lateral. Dentro del mercado de lo que había, él es el experimentado, está pasando por un gran momento, está jugando de central, sí, pero lo lleva como lateral. Entonces el lateral que pasa debería ser Marcos. Está jugando de central, tiene esos 70 años, lo que vos quieras, pero lo lleva como lateral para pasar por Beto Espínola. O sea, si se lesionaba Piris, iba a traer Morel
vamos a decir, esa característica. Se lesionó Beto Espínola, él trajo Marcos Cáceres. Tenemos que ver qué es la relación de ese puesto que va a faltar. Porque como central hay 5. No es necesario. Jota, ahora, viendo lo que hizo Kaku y lo que podría haber hecho contra Colombia, justamente por no tener un lateral de oficio, no se pudo haber sacado esa conclusión y poner a Cáceres en este partido. Sí, ojalá. Para mí era ese partido ya. Y aparte... Para no repetir lo mismo, porque si otra vez pones a Rojas de lateral y a Kaku de volante y pones a un referente de ataque y no dos, entonces me parece que estamos otra vez viendo la misma película. Yo creo que Rojas tranquilamente le podés pedir que pase, porque él es un jugador que te da el corazón, pero no tiene el oficio de parar, levantarle. Él termina la jugada de la misma manera en la que arranca, acelerado. Última hora encontré. A ver, permitime lo saludo a cabo en breve. Nico, dale. Anthony Silva, Robert Rojas, tengo que rearmar acá, Valbuena con Junior y David Martínez. Romero Gamarra, Villa Santi, Melgarejo y Arzamendia, Ángel Romero y Sebastián Ferreira. Este es el equipo de... ¿Vos sabés que todos los diarios pusieron un 9 distinto? En esta juega Sebas, en el otro juega Luis Amarilla, en el otro juega Tacuara, en el otro juega Ángel con Luis. Cabo de Vila, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Chipi? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. En la defensa yo creo que es... Espera un poco, Cabo, espera. Está unificado. ¿Por qué está sonando esto? ¿Qué pasa, Cristian? No, por favor. Todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Se está juntando. ¿Eso qué significa, Cabo? ¿De aquí a un año, 2 años? No, antes de... allá la vas a venir aquí a la radio a proponer. ¿Cómo es la previa de un partido? Qué linda sería. La previa de un partido. Y mira qué buena idea, ¿eh? Con una frase poética tuya. Puede ser una muy buena idea. Sí. A mí me gusta mucho sorprender, así que puede ser... El anillo pasa y no perdona, una cuestión así, Cabo. Dos criaturas llaman sorpresa que esa. En tu caso sería afuera pasó la historia, ya pasó, ya está, ahora... Y va el segundo, diría... Y luna de miel va el tercero. Y sí, ¿qué va a hacer Jota? Jota entiende algo de esto también. Sí, señor. No, Jota es acá, el experimentado. Bueno. Sí. Vamos a dejar de molestarte, Cabo, con esto. Vamos a ver cuándo... prohibido hablar del tema a partir de ahora. Por favor, déjenlo en paz al querido Cabo de Vila. Va a ser... Por favor, no es molestia. Por favor, no es molestia. Ah, bueno, muy bien. Y está recibiendo toda la presión del mundo para casarse. Adentro terminó la historia. Bueno, Cabo... Y sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho. Sí. Pero no vaya que sea en Cancún y eso, por favor, que no podemos ir todo acá cerquita nomás. Está de moda. No, estamos... Un San Andrés y ellos tienen que pagar el pasaje. No, el pasaje... de anticipación, entonces hacen cuotita. No, pero este fue el toque. No, este fue. Bueno, Cabo querido. Aunque si el jefe invita a cosas, ¿sabes cómo nos vamos, no? Hacemos un 2 por 1. Vos te imaginas una cota en la playa, por ejemplo, su copita ahí de algún trago y tomando. Y si hacemos un 2 por 1, hablando de fútbol, Jota. Hablando de fútbol, sí. En la playa. El 99% vamos a olvidarnos de irnos a la iglesia. Bueno, a ver, Cabo querido, ¿cuál es el equipo que pensás vos va a poner Berizzo? ¿Cuál es la información que tenés? Los primeros 5 de lo que estaba mencionando el maestro Chipi, yo creo que son los asegurados, ¿no? Anthony Silva en el arco, Robert se mantiene como el lateral por derecha, en la zona central con Valbuena, Junior y Martínez. Héctor David Martínez. Noticia de último momento: Eric Ramírez es baja en Colombia. En Venezuela. A esta hora me confirman, dice Carlos Tarache en Twitter, la ausencia de Eric Ramírez para el partido de hoy ante Paraguay, como bien lo adelantó la señorita Sarita Serfati. El jugador dio positivo en los resultados de esta mañana. Dura baja para Leo González, quien declaró que Joseph no está al 100%.
Eric Ramírez y Ronald Hernández darían positivo por COVID y serían baja para el partido ante Paraguay, informaba la periodista Sara Serafati. Que estaba para jugar de titular, según los medios que estamos mirando. Bueno. Una pregunta protocolar. Con estos casos, ¿se hacen de vuelta el PCR o ya directamente se le aísla a los dos y quedan los que están? Se le aísla a los dos. Los segundos. Quedan los que están. O sea que puede haber más positivos seguramente, ¿no? Si tuvieron contacto. Es lo que pasó en varios partidos, ¿verdad? Tanto en el plano local como internacional había ciertos positivos, pero ya se los aparta, bueno, los demás juegan y después se vuelve a hacer el testeo a ver si alguien más estaba contagiado post partido, ¿verdad? Pero nada más que eso. Bueno, Cabo, a ver, vamos al mediocampo, por favor. ¿Cuál es tu equipo en el mediocampo? Ahí hay duda, Chipi. Sí. Con respecto a la información. Y lastimosamente lo tenemos que nombrar primero al 5. Jiménez. Lastimosamente para los hinchas, ¿no? ¿Vos pensás que arranca Gastón? Cacu por derecha, Villasanti y Oscar, y en el tapón es el problema, Gastón o Huguito. Gastón o Huguito mirá que ni Gastón ni Huguito estaban en los equipos que vos dijiste. Ninguno. No. Me gusta más lo que está tirando a Cabo. Después, que con la opción de Huguito, ¿verdad? Claramente. Ángel y Amarilla. Y ahí ya va a depender de los analistas, o del analista en este caso, el mejor que tenemos en la radiofonía nacional, en acomodar el número telefónico táctico. Jota. Me metiste presión ahí, Cabo. No, esa es una responsabilidad, Jota. Vos sabés que me sorprende que Florentín no esté en los... Porque es el hombre gol, es el hombre motivacional. Si te sirve, mi equipo está. Te digo, hasta te diría que si no hay una gran diferencia en los entrenamientos, que vos lo ves blanco a Florentín y te das cuenta, no está, le superó. Que eso no vamos a ver nunca, y es poco probable, por lo que yo también conversé, y que él está muy bien. Pero hasta la sensación del estadio va a cambiar estando Florentín en cancha, que tiene que ver esas cosas en un partido. Si es que no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Que de afuera no vemos esa diferencia. Ayer en Twitter muchos aseguraron que hasta iba a quedar fuera del banco de suplentes de vuelta. Sí. Tuvo contra Colombia y no estaría... Va a tener de una vuelta explicación en este que algún día, más allá de la rabia del resultado o la efervescencia de que salga bien o mal, no la vamos a saber nunca más, Jota. No va a explicar. No, algún día se va a saber, porque si es que no está, algo pasó, algo no calzó, que puede pasar también, porque no puede ser tanto así. Si lo llevaste para algo y toda la situación se da de local, necesita ¿Qué gol, puede no calzar en un jugador como y él? puede pasar ¿Qué eso que te supera la situación? No digo que es el caso, y es más, me dijeron que no es el caso. Estamos poniéndonos más del lado de los de adentro, porque hay veces no lo eligen, ¿verdad? Si Para el más decisión memorioso de la futbolística, mesa, Fede Villalba, por ejemplo, tiene mucha memoria, y de los que recuerdo, los que estuvieron en su mejor momento en el fútbol paraguayo siendo goleador y fueron a la selección, jugaron. Sí. Y el caso que más recuerdo, por ejemplo, Tomate Roda, por ejemplo, recuerdo que metía goles de todos los colores, lo llamaron a la selección y jugó un partido contra Colombia, es cierto, última fecha, Paraguay clasificado. Ayala, ¿te acuerdas? Ayala con Ecuador, que Ayala era. Ayala, sí, Guanchope. En el caso de Florentín, tiene el plus de ser el goleador del campeonato, pero en verdad él juega a otra cosa. Siendo volante. Y claro, es que ahora no me apareció. Él ya era goleador, un volante goleador en las otras campañas con otros entrenadores. O sea, yo no le pido gol hoy a Florentín. Seguro va a llegar, porque es un jugador tremendo, ¿verdad? Pero... Pájaro en Soldamérica. Entra para otra cosa, o sea, para que hagan los goles están ahí los delanteros. Y hay un caso que Ceballos en la Copa América. Un caso que está ahora en la selección. Totina Amarilla. Totalmente. Totina Amarilla. Sí. Bueno. Creo que es un partido para experimentados. A ver, repetinos el medio, por favor, Cabo. Cacu. Sí. Gastón o Huguito.
Sí. Villasanti y Oscar. Aquí, para que se encienda una pequeña luz de esperanza, siempre hablando de forma irónica, no está al 100% Ángel Cardoso Lucena, lo cual no lo descartamos tampoco a Lucena. Ayer no entrenó de forma normal, hoy amaneció medio luz baja, lo van a esperar hasta el último momento. Ángel Cardoso Lucena. ¿Y adelante? Y adelante la presencia de Ángel Romero y Amarilla, Totín. No es muy blando el equipo, Jota. Sí, es ese que dice Cabo, con Gastón, con Villasanti, con Oscar, con Ángel, con Totín, con Cacu. Hay que dividir en dos, lo que nosotros queremos y lo que él hace. Él, su medio es siempre blando en agresividad de física. Sobre la agresividad física que él habla es la dinámica de velocidad que uno mete, pero no la agresividad de Villasanti. O sea que a esta altura tenemos que creer que a él no le convenció el trabajo de Morel, por ejemplo. Sí, no, Morel está suspendido y fusilado. No, me refiero a eso, porque Morel tuvo agresividad el partido anterior, a nosotros nos gustó, pero él no es su ideal. Y para él no, porque él quiere que suelten. Él quiere el fútbol total, el que vayan, vuelvan. Yo creo que con Morel él se adaptó un poco más, Jota, por lo menos va a tener un volante tapón, tampoco sabía que ya no podía seguir haciendo eso. Sí. O sea, y dijo, bueno, ya me rindo con esta idea, lo pongo a Morel fijo y el resto sí vamos a intentar. Pero él en los dos partidos lo puso posicional a Morel como lo había puesto a Jiménez frente a Uruguay, ahí frente a la línea de centrales, ¿verdad? Que no lo Solo que ese partido era para esperar. Sí. No había que salir mucho. Este partido hay que salir. O sea, este partido vas a tener el espacio que nosotros le reclamamos a Oscar, que le reclamamos a Cacu, que le reclamamos a Tony, que tienen que hacer un recorrido muy largo, Carzamendia, que no va al ataque, que ese espacio largo hoy lo vas a tener atrás. Porque hoy vamos a jugar allá. Contra Venezuela tenemos que jugar en el campo de ellos, entonces el espacio largo va a estar atrás. Esa es la diferencia, que el partido, bueno, Gastón fue posicional, pero en un partido donde se achica hacia atrás. En un partido donde se achica hacia adelante tenés que imaginarte el recorrido de Gastón, a ese tranco. Yo te puedo decir mi equipo, Jota. Silva, Marcos Cáceres, Pulpito, para salir a la mitad de la cancha. Un oyente me dijo Pulpito recién. Pulpito para oyente de lujo. Para apretar. ¿Quién es otro oyente de lujo? Nada más es así, Jota, no. Ojito claro, gimnasio, oyente de lujo. Cáceres, Pulpito, Alderete, Martínez, Florentín y Hugo Martínez, Cacu, Romero, y ahí es donde tengo, a la izquierda es donde no sé si jugar con Ángel, con Oscar. Adelante para mi gusto. O sea, hasta pasa que Cacu te puede jugar detrás de un 9 y ponerlo a Zamudio a la derecha, por ejemplo. Pero a mí me gusta cuando Cacu arranca desde la derecha y mete diagonales y Pac tiene el pase acá y tiene el pase acá. Totalmente. Tiene el pase a la derecha y tiene el pase a la izquierda. Por eso lo puse a Cacu a la derecha. Cacu, Martínez, Florentín. A la izquierda me juego con Ángel. Y ahí yo voy con Enciso y... Dije que Tacuara no es titular, pero si juega Enciso lo quiero a Tacuara. Totalmente. Para mí el enganche que juega en el medio puede tener dos características. O sea, normalmente tienen por lo que vi, ¿verdad? El enganche que juega en el medio, de enganche, es un jugador que sabe girar para los dos lados. Es inteligente para pisar el área, es un enganche gol, el famoso media punta gol. O es un jugador que le hace jugar a todo, tipo Pachi. Toca por todos lados, pero ni pincha ni corta. O sea, está ahí. Él hace que se genere el sistema de juego.
pero no da el pase gol. Claro, jugadores como Willy, jugadores como Bogarín, jugadores como Guido Alvarenga, jugadores como Kaku, ellos necesitan arrancar de un costado porque son pasadores, ellos lastiman con el pase. Y ahí, estando siempre parado de enganche, es como que no tienen ese espacio siempre. Entonces ahí tiene que hacer o un arrancador o un rompepelota que toca todas las pelotas. Y Kaku, eso, él no toca todas las pelotas, él espera el movimiento exacto para arrancar. Ahora, que juegue por un costado te debilita la vuelta. Y eso se compensa. Hay que compensar. Lo que pasa es que hay entrenadores que no quieren compensar el déficit de un talentoso. Yo ¿sabes por qué Jota decía en Ciso? Mira que Tacuara, yo sostengo, lo llamo para esos minutos finales si no se dan las cosas. A mí se me hace que con amarilla nomás y Julio Enciso, salvo que tengamos el gran funcionamiento y el gran partido y toquemos y pasa Marco y pasa Martínez, y se me hace que estamos blanditos allá arriba. O sea, necesitamos algo más. Es como que aún en campo rival no se genera esa sensación de atropello, de gol, de generarle 2-3 situaciones rápidas al equipo rival. Quique Landaida, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Quique, ¿vos cómo estás? Todo tranquilo, todo bien. Bueno, ¿cómo tomás? A ver, estás en la previa del partido ante Libertad y se habla mucho que del nuevo técnico, que de esto, que lo otro. ¿Vos estás tranquilo? ¿Cómo lo tomás, profe? Sí, muy tranquilo, porque realmente yo tuve una muy buena conversación con el presidente. Estuvimos analizando las cosas y fue una decisión en conjunto de que como yo no voy a dirigir a comienzo del año que viene, entonces me parecía lo más aceptado que buscar ya un profesional que venga a conocer el plantel, ver todo lo que tiene en el club y iniciar un proceso nuevo, que después a fin de año vos busques el profesional y no conozca nada y comienza esa rueda generalmente de excusas, ¿verdad? Yo creo que es lo más sano para el club esto y hay veces que hay determinación que tomar y me parece que es lo mejor. El tiempo dirá si es así, claro, o no. O sea, ¿es tu último partido el domingo dirigiendo Olimpia, profe? Y realmente el tiempo lo manejan los dirigentes, porque ellos tienen que contratar el nuevo técnico, hacer todos los arreglos. Eso queda claro. Yo mientras tanto estoy ocupado para salir de esta mala racha, ¿verdad? Y hasta que me toque, con la seriedad que siempre en este club tenemos que tener y tener que ganar lo más rápido posible, ¿verdad? Claro. O sea, estás sí, hasta que te digan que hay un nuevo técnico que ya viene a trabajar. Después, ¿qué haces, profe? ¿Te quedás en Olimpia? ¿Vas a buscar otro club? Yo me quedo en Olimpia. Yo casi también pues ya una decisión de que es muy difícil que yo dirija ya en primero, pero una decisión mía, ¿verdad? Una decisión mía, porque justamente a mí me gustaría ser un técnico de comenzar un proyecto que yo pueda elegir los jugadores, y lastimosamente eso no se da con los técnicos paraguayos. Yo trato de siempre ser muy realista a lo que sucede, ¿verdad? Y bueno, entonces casi una decisión mía que es difícil que continuar en primera. O sea, esto justo ayer estábamos debatiendo esto, Quique, aquí en la mesa con los muchachos. La dificultad que tienen muchos técnicos paraguayos para consolidarse por el hecho de que lo echan rápidamente, se cambia permanentemente, tanto en primera ni hablar en la intermedia. ¿Considerás que es un mercado muy difícil para trabajar, para hacer un proyecto a largo plazo? Y es muy difícil porque nunca, casi en todo el gobierno le dan de inicio a que pueda elegir en plantel, a que pueda hacer, por lo menos trata de elegir el plantel de hacer una pretemporada. Siempre nosotros los técnicos paraguayos se me van en caso de que las cosas no vayan bien, y eso dificulta mucha de eso más, ¿verdad? ¿Y para dónde vas a apuntar, profe? Y yo siempre en la formativa, donde realmente nosotros creo que estamos haciendo un trabajo bastante interesante en Olimpia, ¿verdad? Hace ya prácticamente 3 años venimos siendo los mejores. Yo sé que la gente pide que fueron muchos los jóvenes, pero el año pasado hemos insertado 2 juveniles que fueron importantes. Este año, ahora con estos partidos también hemos insertado 2 juveniles,
y han respondido, ¿verdad? También eso tiene que entender la gente, que no se le puede poner a todos los juveniles, que eso también es muy riesgoso para su carrera, ¿verdad? Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. Yo le quiero preguntar un poquitito sobre ese gran conocimiento que tiene de formar chicos. Hoy la selección intenta jugar a tener la pelota y la salida limpia de atrás. La mayoría de los equipos grandes también están intentando jugar de esa manera. Los clubes tienen idiosincrasia, tienen estilos, tienen místicas. En un momento yo me acuerdo, porque estuve muy cercano a eso, cuando Libertad elegía a todos los chiquititos, chopetones, y marcaban mucha diferencia, ganaba 5-0, ganaban en todas las categorías, salían campeones, pero no le llegaban a primera. Después cambió un poquitito en elegir jugadores que tardan más en crecer, pero con otra estructura más grande. Nosotros, de lo que ves hoy en inferiores en todos los clubes, ¿algún día vamos a jugar con salida? ¿Los centrales van a dejar de tirar larga? ¿O estamos eligiendo mal el estilo de juego en primera si estamos formando jugadores de segunda pelota, de agresividad? O sea, ¿cuál es la situación de nuestras formativas? Yo creo que eso va a depender de cada club. Nosotros en Olimpia, si vos te vas a mirar de la sub-14, intentamos salir de abajo, ¿verdad? Y también yo creo que algo que tiene que suceder en la selección, si es que hay que decidir un estilo, ¿verdad? Y hay que perseguirse ese estilo, aunque no vengan los resultados, ¿verdad? Porque yo tuve también en la selección, y qué pasa si voy a intentar hacer un estilo de salir de abajo y la selección, por decirte, su 17 pierde 4-0, lo primero que se piensa en el cambio, o sea, se mira mucho los resultados, no se mira, como se dice, el bosque, porque lo importante es que tengamos una selección realmente fuerte a nivel mayor, pero siempre estamos mirando, pedimos cambios desde el periodismo hasta los dirigentes, y es muy difícil sostener proyectos, quiero decir, por el proceso ya no existen, proyectos luego es muy difícil, entonces es un cambio mental de mucha gente, no solo de los técnicos. Y profe, pero esta camada del 2002 al 2006, 2007, creo que son los sub-14, ¿qué ve entre Luque, 12 de octubre, todos los equipos de primera, no solamente Olimpia, contra los que enfrentan? ¿Se ve mucho de ese estilo de juego o seguimos viendo la pelota larga y la agresividad en el medio, los grandotes en el medio? Hay centros delanteros que son grandes, pero en inferiores juegan de volante porque marcan diferencia mejor ahí en el medio y no juegan en sus puestos. O sea, ¿qué se ve en nuestras formativas en común, no solamente en Olimpia? Yo veo que se juega más como decir, muy pocos equipos juegan de abajo, pero hay una gran realidad también, que los campos donde se juega dificulta mucho. Nosotros intentamos jugar y la verdad nos costó mucho jugar contra 12 en cancha de Miquel, que no está muy bien, ¿verdad? He visto todos los partidos ahí, sí. Y realmente la cancha no da para jugar por abajo y casi te obliga a tener que saltar líneas. Sí. Entonces yo creo que los campos de juego, yo sé que la mayoría de la gente piensa que es una excusa, pero nosotros no vamos a progresar si queremos cambiar nuestro fútbol si la cancha no mejora. Profe, ¿hay una pista dirigencial, no digo promesa porque no creo mucho en las promesas, pero una pista, por ejemplo, que puedan tener ustedes que trabajan en la formativa, que se va a apostar más en los años sucesivos en buscar nutrirse de las formativas por una necesidad imperiosa que hace al aspecto económico, por ejemplo, o no tanto es así? Yo creo que nosotros tenemos que volver a pisar, te digo, por lo general, pisar un poquitito tierra. Sí. Yo creo que el fútbol paraguayo es más exportador que importador. Eso significa que si nosotros vamos sacando jugadores, se van a abrir oportunidades también para otros chicos que vienen de abajo. O sea, ese es mi pensamiento, pero yo soy solamente un empleado, no soy el que decide. Y justamente estaba viendo algunas imágenes de los trabajos de Olimpia y le estaba viendo a Enzo Ábalos, por ejemplo, que está trabajando con el plantel de primera. ¿Él está cerca? ¿El qué te puede dar, qué le puede dar al plantel de Olimpia? Y él es un jugador muy veloz, la verdad que le estamos adaptando, como por decirte, el punta de antes, pero le está costando un poquitito jugar en corto, y eso es lo que estamos trabajando con él. Incluso estamos viendo otra posición porque a veces hay jugadores que le cuesta jugar de espalda en la primera jugada y tiene que jugar de frente, ¿verdad? Estamos buscando
la solución como para darle a él esa lo que necesita para crecer como futbolista, y él es un chico que realmente también se está esforzando para encontrar su lugar en el fútbol, ¿verdad? Que está peleando y tiene una velocidad muy interesante. ¿Qué fue lo más difícil que le tocó vivir al ser técnico de Olimpia? ¿La presión, la responsabilidad, la dirigencia al mundo Olimpia? Y sobre todo la responsabilidad, porque la repercusión es muy grande. Ahora, como te digo, estamos en una situación siempre muy difícil. A mí en esta etapa de mi vida ya no me cambia un resultado mi pensamiento. Siempre dije cuando ganamos en la etapa anterior, y lo dije, yo sabía que no era el mejor, y ahora que no está saliendo tampoco no creo, sigo creyendo que tengo la capacidad. Y yo creo que hay una etapa en cada técnico que ya el resultado no puede cambiar su pensamiento. Y bueno, yo sigo creyendo que hoy estamos por buen camino, que hemos mejorado, pero eso en el fútbol manda los resultados, ¿verdad? Y la repercusión en un equipo grande realmente es como decir, la responsabilidad es grande, y bueno, hay que asumirle, y eso está en su cosa buena y mala cuando gana y también cuando pierde. ¿Por qué cree, profe, que en el 2020 sí obtuvo resultados positivos y eso no lo pudo trasladar ahora? ¿Cuáles son las diferencias que encuentra entre los momentos? No sé si en el plantel, en el momento del torneo. ¿Qué pasó? Y yo creo que cuando yo asumí la primera vez, yo intenté hacer lo que el equipo ya venía haciendo, una cuestión de confianza. Ellos agarraron enseguida la idea, y muchos jugadores ya venían trabajando con ese sistema. Ahora, ¿qué pasó? Yo intenté hacer lo mismo, volver a lo que era antes, pero había una diferencia. Había muchos jugadores que no conocían el sistema, ¿verdad? Entonces había que adaptarlo. En estos días estuvimos trabajando con esos chicos especialmente para que puedan entender esa idea, ¿verdad? Yo sé que la gente tergiversó mucho mis palabras, o que más o menos yo quise decir que el cuerpo técnico anterior no tenía nada que ver con eso. Fueron jugadores diferentes a lo que ya estaban acostumbrados a ese tipo de sistema. Profe, y sobre ese sistema, y vuelvo otra vez a la formativa, yo sé que todos los clubes trabajan todos los sistemas, pero las veces que me voy a mirar, todos juegan 4-4-2. O sea, yo muy pocas veces vi un equipo que haga línea de 3 o 2-3-1 o 4-3-3. Realmente, ¿qué es lo que se trabaja? Por más que cada entrenador intenta meter otro sistema también para que aprendan, pero ¿qué es lo que se trabaja? Yo realmente te digo, el tema de los números, pues ese es mi pensamiento, ¿verdad? El tema de los números para mí pasa más por un tema defensivo, por un ordenamiento defensivo, sí. Porque si vos cuando mueve el balón se mete uno de los centrales, se mete entre los centrales, ya pasa siendo una línea de 3. Y pasan los laterales. O sea, para mí esa cuestión de los números, y aparte son de metros, a un jugador le tira 2 metros más atrás y pasa a hacer 4-1-1, o sea, esos son un ordenamiento nomás, pero una vez que se mueve el balón es donde realmente uno tiene que darle, como te iba a decir, amplitud o movimiento para que el equipo vaya avanzando, ¿verdad? ¿Roque llega para el blanco y negro? Sí, él entrenó hoy estuvo haciendo fútbol con nosotros, ayer se sumó, y mañana estaremos decidiendo el equipo que va a jugar. ¿Y Saúl? Saúl sí entrenó también hoy, Pero Quique, entonces, perdón, ¿puede jugar Roque el domingo? ¿Está habilitado? Sí, está habilitado para jugar, así mismo. Yo sé que ya tenés muchos problemas también eso es importante aclarar, ¿verdad? Porque se dijeron muchas veces en muchos lados que supuestamente Roque pidió para seguir, que ni no continuidad, y realmente eso me pareció lo más estúpido que yo escuché en estos últimos tiempos. Se nota que no conocen a Roque como persona, y me parece que esos son comentarios que no suman para nada. No de ellos que fueron ustedes, pero uno cuando se llama mucho a silencio se comienza a inventar cosas, y esa es una cosa que no podía dejar pasar, porque no se puede inventar ese tipo de cosas. No, nosotros le llamamos a usted, profe, por eso. Sí, por eso nomás. Sí.
Quique, yo sé que ya tenés suficientes temas para pensar, analizar, ver ahí problemas, no problemas, qué sé yo, soluciones que encontrar. Pero ¿cómo le ves a nuestra selección, Quique? No, y realmente yo como hincha siempre dije lo que más sentí y siento hasta ahora, dije esos 2 puntos contra Bolivia. Para mí esos 2 puntos contra Bolivia pueden ser determinantes en los números finales. Imagínate con esos 2 puntos, con esta campaña que hoy lastimosamente el local no estamos respondiendo, ya vamos a estar en zona de clasificación, ¿verdad? Bueno, pero ya hay que continuar, hay que ganar hoy, no importa quién juegue, pero hay que ganar. Está difícil la situación, pero yo creo que hay posibilidades todavía. Correcto. Gracias, Quique, por tu tiempo. Un abrazo. No, cuando ustedes, chao. Roque está para jugar, está entero. Y de paso dijo, quiero decir algo, lo que algunos dijeron de Roque y que se quería ir, fue lo más estúpido que escuché, dijo. Sí. Él siempre estuvo 100% con nosotros. Que no quería que él continúe. Que Roque dijo que no quería que el profe continúe. Claro. ¿Sí entendí yo? Y también lo de irse. Yo entendía así, las dos cosas. Prepara esa partecita, por favor, Cristian, ahora si podés. Ahora en la última parte cuando habla de Roque. Yo entendí como J. No, yo entendí de las dos formas. Que Roque no se quería, o sea, que Roque no se quería ir a otro club y que él tampoco quería que se vaya. Claro. Claro, porque se dijo que Roque no quería a Landaida. Claro. Básicamente eso es, ¿verdad? Lo que dice el profe que no. Y al comienzo muy sincero él en cuanto a lo que habló con la directiva. Él comienza la entrevista diciendo, yo ya sé que no voy a dirigir a Olimpia el año que viene, hablé con el presidente y me parece que lo más sano es que ya venga otro entrenador. Sí. Entonces dice, voy a dirigir contra Libertad hasta que la directiva lo disponga y luego tomará la posta el nuevo técnico. Y el uruguayo debería llegar el domingo entonces, ¿verdad? Lo que pasa es que el uruguayo viene con un ex arquero de Cerro Porteño, un preparador físico que es de nivel de selección, ¿verdad? Por eso es mucho más profundo, que ayer hablábamos de las capacidades. ¿Quién puede negar las capacidades de nuestros entrenadores, ¿verdad? Por algo hoy está como opción, o sea, está dirigiendo Olimpia. El tema es que es un camino hacia atrás que empezás a mirar por qué sucede esto, y es tedioso y es argel decirlo porque heride susceptibilidades, Chipi. Se dijeron muchas veces en muchos lados que supuestamente Roque pidió para seguir que ni no continuidad, y que realmente eso me pareció lo más estúpido que yo escuché en estos últimos tiempos. Se nota que no conocen a Roque como persona y me parece que esos son comentarios que no suman para nada, no de ellos que fueron ustedes, pero uno cuando se llama mucho silencio se comienza a inventar cosas, y esa es una cosa que no podía dejar pasar porque no se puede inventar ese tipo de cosas. De paso quiero decir algo, lo que algunos dijeron, que Roque pidió mi salida, ¿verdad? Sí. Para o sea, que Roque, para su continuidad. Ahí está, sí. Eso para que se entienda. Que Roque condicionó su continuidad a cambio de la salida de Landaida, es lo que él explicó. Y que él dice no fue así. Poné de vuelta por favor, a ver. Se nota que no conocen a Roque como persona y me parece que esos son comentarios. Un poco más atrás, a ver. Se dijeron muchas veces en muchos lados que supuestamente Roque pidió para seguir que ni no continuidad, y que realmente eso me pareció lo más estúpido que yo escuché en estos últimos tiempos. Se nota que no conocen a Roque como persona y me parece que esos son comentarios que no suman para nada, no de ellos que fueron ustedes, pero uno cuando se llama mucho silencio se comienza a inventar cosas, y esa es una cosa que no podía dejar pasar porque no se puede inventar ese tipo de cosas. Hacemos una pausa y nos metemos en la selección de vuelta. Antes, Jota. Sí, porque quiero profundizar lo que decía por el tema de los entrenadores. Están mis whatsapperos también. También están tus whatsapperos. Hay uno, ¿puedo leer ya uno? Por favor. Para ir a la pausa. 184. Él quiere profundizar y a ver pero qué pasó. Ni escucharon lo que dije al principio, la verdad. No saben de qué voy a hablar. Ah, no, pero yo pensé que vos dijiste después de la pausa, o ahora ya querés. Lo de la formación. No. Lo de la formativa, perdón. Lo que dijo Landaida es muy importante. Claro. Es lo que está hablando una persona que se siente tocada en su profesionalismo, de que a ellos no le respetan
al profesional paraguayo. Y eso es algo que hay que mirar mucho, porque vos decís, no voy a volver a dirigir en primera. Y que me disculpe el profe Landaida, que sabe que si estamos hablando en una reunión para mejorar nuestra situación como entrenadores, él va a opinar lo mismo si es que no estaría en eso. Pasa que si seguimos aceptando el trabajo como cabezas de cuerpo técnico sin tener un cuerpo técnico armado, se va a seguir evitando de que se contraten cuerpos técnicos. Por eso vos al que le traes de Uruguay, hoy no sabemos si chuta hacia adelante o hacia atrás. Todo lo que nos dicen va a ser genial. Y evidentemente es un gran maestro el que va a venir, tiene una buena trayectoria. Pero a él se le contrata con preparador físico, con 2 ayudantes, con el ayudante del preparador físico, con su videoanalista, con toda la gente que él dice. A todos hay que ponerle contrato, sueldo y casa. En cambio acá, nosotros aceptamos y no sabemos ni con quién nos vamos a ir a trabajar. Eso es lo y te uno. ponen el ayudante y te ponen el otro y vos elegís el del momento que a vos nadie te va a imponer también, es el que vos aceptás. Y el Pero vas- y su 20 BPA. entonces, cuando no va la cosa, te aparece algo totalmente más formado que parece que es mucho mejor por la estructura y la forma en la que y ya viene. te convence con eso. Pero lógico, si está formado, es un cuerpo técnico. Claro. Entonces ahí es donde nosotros, y no pasa solamente el caso del profe, pasa en muchos clubes. Ahora se cambia acá y bueno, se pone el interino que recién estaba luego trabajando ahí y él se le pone con fulano. ¿Con quién trabajan? Ni sabemos con quién. No se arman esos cuerpos técnicos, que al fin y al cabo lo que manejan los clubes hoy son los cuerpos técnicos con una cabeza, pero no hay más una persona que viene y maneja todo lo que hay que manejar alrededor de un equipo de fútbol. Hoy no alcanza una persona. Es grave lo que dijo si analizamos en un contexto global. Totalmente. Porque por él mismo eso dice, los paraguayos no tenemos la oportunidad de empezar de cero. Pero también es Pero lo que sí. reclamamos, Fede. Sí, o sea, sí, lo que eso hace voy. la Andaya de no dirijo más. está bien lo que hace. A Está eso bien, voy, que es está lo que bien, está bien reclamamos. que se plantee, porque él sabe que capaz lo llamen en el 2022, pero lo van a llamar ya con el torneo en marcha. ¿Pero a quién le llamas? ¿A la Andaida con quién trabaja? ¿Cuál es el Sí, cuerpo que técnico de ya la primero Andaida? por una decisión mía, ¿verdad? Una decisión mía porque justamente a mí me gustaría si ser un técnico de comenzar un proyecto que yo pueda elegir los jugadores y lastimosamente. Ahí es donde yo voy. Vos le llamás a Gustavo Florentín, viene con Matador Núñez, con Hugo Caballero, con su PF, con su videoanalista. Vos le llamás a Aldo Bobadilla, viene con Carlos Villagra. O sea, debería con su tener PF. cada técnico su cuerpo técnico. Claro, como mínimo tus 4 o 5 personas que trabajan contigo, vos contratás. Lo que pasa es que muchas veces pasa en intermedia, así que peor. Sale uno y entra El técnico nomás. el técnico nomás, que otra vez Y le va busca tirando el los- ayudante que justo en ese momento también está, porque hay veces que cuando quedaste sin laburo el otro ya agarró un equipo de la B, de la C, una formativa, porque no puede quedar sin trabajo. Entonces me llamaron a mí, yo ya no te puedo llamar a Fede porque Fede justo se fue a trabajar en la 18 de Sol y ahí está teniendo su sueldo, entonces le llevo a Chipi. Total, a mí me están contratando de 5 o 6 fechas, no sabes si después ganamos, seguimos, si no ganamos. Bueno, no. pero todo también parte, Jota, que hay una irregularidad de técnico que por eso no podés. Hay que ir al punto de partida, por eso te digo, Claro. el sistema ya te lleva a eso, Es el tampoco punto de voy a decir, partida. no trabajo, no me llamen. Todos van a querer trabajar, si es el sistema. Pero es una realidad también que tiene culpabilidad compartida. Totalmente. ¿Verdad? Pero totalmente. Los mismos técnicos, los dirigentes y todo, ¿verdad? Yo creo que ese debería ser una reglamentación, algo. Sí, tiene que hacer una Porque si no, Sí, hay o que si no, no hay. endurecer. O sea, ya nos damos cuenta de cómo se manejan los dirigentes. La reglamentación tienen que hacer los presidentes. Los presidentes no quieren estar atados a ese contrato. Sí. Como los que votan son los presidentes que contratan. Es casi imposible si no se le convence y no se le muestra y fundamenta. Bueno, hacemos una pausa. Y Cabo está ahí todavía. En breve retomamos con Cabo para cerrar el informe de selección y seguimos debatiendo sobre esto de la Andaida. Dejó muchos títulos la Andaida, y hablamos también, por supuesto, otra vez del Albirroja. Hacemos una pausa. WhatsApperos de Nico quedó pendiente. Sí. Hay varias cosas por tocar. Ya venimos, dale. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py.
si estás vos, está Itaú. Mucho más, sentí más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. ¿Puedo leer, Chipi, ahora que se levantó Jota? Perdón, Ronald Hernández y Eric Ramírez Jota fueron aislados del grupo. 2. Pero no dieron positivo aún. Por momentos se esperan resultados de las pruebas PCR. Se activó el protocolo de bioseguridad de Conmebol. En horas de la mañana se realizaron las pruebas PCR. Ambos jugadores fueron aislados. Estamos a la espera de los resultados, dice el comunicado oficial de la selección vinotinto. Entonces hay síntomas, no hay resultado.
porque si hacen por rutina, te va a salir un resultado, entonces esto es verdad. Mira, José Luis Chilaver acaba de tirar en Twitter: bomba en la Corrupbol. Domínguez privilegia a los brasileños y echó a su hombre de confianza Gonzalo Belloso de la Corrupbol, dice. Leo textualmente como está en la Conmebol, ¿verdad? Federico Nantes, hombre de confianza de Marco Polo del Nero, le ganó la pulseada a Belloso. A Belloso no le dejaron ingresar a la Corrupbol hoy. Suerte, Gonzalo, dice. ¿Será? Una bomba sería esto, sí. Qué profundo ese tema, ¿verdad? Mira que Gonzalo Belloso era hombre de confianza plena. Es más, muchos nos preguntamos, ¿qué hace ahí Gonzalo Belloso? Claro. O sea, porque netamente por amistad entró. Después, bueno, se habrá capacitado lo que vos quieras. No sé cómo fue. Pero Gonzalo Belloso nunca fue. Para la sede de la Copa, ¿te acuerdas que acá se iba a hacer una final porque se iba a suspender y se iba a traer acá? ¿Te acuerdas que hablamos con él? Sí. Él con él y se hizo en Lima, creo. Él fue el que... O sea, con él se hablaba para saber dónde iba a ser la final de un torneo Conmebol. 2019 habrá sido la final que se iba a jugar en Lima, que al final se jugó aquí. La Sudamericana. No, después de eso. Se iba a traer y no se llegó a traer una final acá. Entonces habrá sido la Sudamericana estaba luego nominada para jugarse 2018 acá. Boca River, que tanto se habló de traer a Asunción como una de las primeras opciones, y finalmente el partido va a Madrid. Pero de acá hablamos, yo me acuerdo que le llamamos para saber. Él era hasta que haya una oficialización, director de desarrollo de Conmebol. Ese es el cargo que ocupa. Y sí, es un cargo más de confianza. Sí. El 184 dice: mi equipo es con Silva, Rojas, Balbuena, Junior Alonso y Alderete, Villasanti, Cacu y Oscar Romero, Brian Zamudio, Totín y Ángel Romero, dice. Escuché mal, Víctor, por eso me quedé en silencio mirándote. Ese es que un oyente. No puedo leer el WhatsApp, pero le pone a Brian. J y Chipi, no sabes lo que pasa, hay un bim bam boom pues acá y... leyendo que le pone a Brian. Mira, estoy leyendo el apoyo. ¿Le pone a Zamudio? Sí, le pone a Zamudio. Zamudio, Totín y Ángel. Otro WhatsAppero, Nico. Espero que bien. ¿Cómo es Pío Berizzo? Y se le convoca a Tacuara y no le hace jugar. Y dice: qué vergüenza por este puesto técnico. Lo tenemos a Luis Vilches, colega venezolano. Luis, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo anda todo? Feliz tarde. Feliz tarde, Luis, feliz tarde. Bueno, estamos acá, hace 11 minutos tuiteaba, ¿verdad? Hace minutos atrás la cuenta de la Vinotinto que estos dos jugadores en cuestión, ¿verdad? Están aislados, pero aún no con el positivo. Estamos hablando de Eric Ramírez y de Ronald Hernández, ¿no? Sí, dos posibles casos inconclusos, no hay mucha certeza, pero por lo visto en la Copa América, con lo que se vivió con Fernando Aristigueta en el último partido contra Perú, y bueno, durante todo lo que fue esas fechas de Copa América contra Bolivia y contra Uruguay, que se dieron todos esos casos de contagio de Venezuela, pero en especial en la Copa América, lo más previsible es que no jueguen, que no acepten una contraprueba, y que sean dos bajas muy pesadas para la selección hoy, porque hablamos de un equipo que ha entrenado muy poco y que estos dos jugadores iban a ser titulares. Ahora, este equipo de Venezuela, ¿cómo lo analizan ustedes, Luis? ¿Cómo está? ¿Están esperanzados en que pueda levantar, en llegar a una Copa del Mundo, o no hay ese ambiente hoy allá? No, ese ambiente se perdió ya en la fecha anterior, y con las dos derrotas ahora, menos que menos. La salida de José Peseiro por el tema de las deudas fue un cimbronazo que el país no esperaba, porque había hecho una Copa América en la cual con gente del patio había sacado un poco la cara por el país, y había esa esperanza de ver si podía rescatar algo de lo hecho en la Copa América, pero al ya despedirlo, estar con un interinato, sin saber quién va a ser el técnico que lo sustituya de forma definitiva, ya el país piensa cada vez más en Estados Unidos, México, Canadá 2026, en aprovechar a esa generación subcampeona del mundo en 2017, sub-20, de la categoría sub-20,
pero bueno, se entiende que no se puede regalar las eliminatorias, que aún la calculadora da un poco de chance y que los últimos 2 partidos en Asunción se han ganado, que Paraguay tiene tiempo sin ganar en Asunción y nos aferramos capaz al momento difícil que vive Paraguay, pero entendemos que el mayor enemigo de la Vinotinto es la misma Vinotinto, los errores infantiles en defensa y bueno, bajas a última hora, un Joseph Martínez con molestias en la rodilla, hay que recordar que fue operado de ligamentos y se le infectó en su momento el año pasado y tuvo que entrar al quirófano hasta en 4 ocasiones y tiene molestias ahora en la rodilla, por eso lo van a cuidar. Un Edith Ramírez que era el 9 que se tenía ante la ausencia de Aristiguete y Rondón y ahora a última hora parece contagiado. Ronald Hernández era el único lateral derecho con ritmo porque Alexander González y Roberto Rosales no han jugado en sus equipos. Roberto Rosales llegó a última hora a un equipo en Chipre, AEK Larnaca. Alexander González está buscando salir de Málaga y no pudo, entonces hablamos de que es un equipo muy tocado, con muchas bajas, donde las expectativas del país hoy, bueno, será ver si se vuelve a sacar un resultado positivo de Asunción, pero sin muchas esperanzas ni para Qatar 2022 y que tampoco se sorprendería si el resultado hoy es adverso. La situación es tan negativa que el país, incluso el diario Meridiano, que es de los más importantes del país, titulaba que terminemos con 11, como los últimos 2 partidos hemos culminado con 10 jugadores, ya el país incluso hasta se conforma con solo que terminemos con 11 en cancha. Este fenómeno de cambio de técnico en la selección vinotinto, que también nosotros padecemos acá, ¿también sufren en los clubes en el campeonato local o no es tan así? Yo creo que es un fenómeno sudamericano, sí hay muchos entrenadores que cambian, todos los entrenadores extranjeros que vinieron esta temporada a la Liga Fútbol, como se le conoce el campeonato, ya no están hoy. El argentino Martín Virignani, que había ganado en su momento, que conocía la liga con Estudiantes de Mérida, fue cesado en Deportivo Lara, en Deportivo Lara, y su sustituto fue casualmente Leonardo González, que es técnico del Deportivo Lara e interino de la selección. Hernán Gómez, ídolo de Vélez, al igual que Pepe Basualdo, estuvieron en Zamora y en Academia de Puerto Cabello, también fueron cesados. Daniel Farrar, paraguayo, estuvo en Yarapuyano y también terminó saliendo de Yarapuyano. Todos los técnicos extranjeros que han estado esta temporada, bueno, han salido, también han salido entrenadores venezolanos. Yo creo que es un poco la impaciencia, se ve también en Brasil, pero yo creo que en los clubes es un tema más de que no hay proyectos, de impaciencias, de resultados, que no se apuesta a consolidar un grupo o una idea de club, porque aquí los clubes son muy jóvenes, y en el caso de la selección, es más los problemas federativos. Dudamel no sale por motivos deportivos, Dudamel sale por el sencillo hecho que tenía desavenencias con Jesús Berardinelli, en paz descanse, que en su momento era presidente de la federación, pero no había argumentos deportivos para decir, bueno, vamos a sacar a Dudamel. Venía a terminar bien el premundial a Rusia y pasar de ronda en la Copa América. En el caso de Peseiro no sale por las derrotas o solo tener un triunfo, sale por un tema de deuda. Entonces lo que ha afectado a la selección, más allá de esas premuras y prisas que hay en los clubes venezolanos y creo que hay en Sudamérica en general, es las guerras que ha habido en la federación desde la salida de Rafael Esquivel por el FIFA Gate. Adrián Fernández, ¿cómo anda? Está de goleador en el fútbol venezolano. Muy querido, es un jugador que está haciendo que el Portuguesa vuelva a lo que era en los años 70. Hablamos de un equipo que se le conoce como el pentacampeón, donde llegó a jugar Jairzinho, campeón del mundo con Pelé, y que tuvo una época dorada en los años 70 y después se transformó en un equipo ascensor. Y yo tengo 28 años y jamás había visto el Portuguesa competir y hoy lo puede hacer. Es más, se le compara con Pedro Pascual Peralta, que fue un gran delantero paraguayo de la época, sí, y con su compañero Cáceres, otro paraguayo que está aquí en Portuguesa. Son de los mejores importados que tenemos, tienen mucho cariño ya en las ciudades gemelas de Acarigua y Araure, en el estado Portuguesa. Sí. Y sin lugar a dudas teníamos tiempo que no veíamos un importado sudamericano que rindiera tanto. Hizo un golazo, yo porque vi el gol que terminó haciendo, creo, Hermanos Colmenares se llama un equipo. Sí, un equipo de Barinas, un equipo recién ascendido. Hizo un golazo contra ese equipo y ahí saltó la noticia de que está como goleador del fútbol venezolano. Sí, el Halcón anda a un gran nivel, es de los mejores delanteros. Él y un muchacho de Benín que juega en el Caracas, es un poco particular. No vienen muchos africanos al fútbol venezolano, pero
este muchacho Samson Aquinyola es el que le está compitiendo a Adrián Fernández como los mejores importados de esta temporada, los 2-9. Iván Cañete sigue ahí en el fútbol venezolano, ¿no? El zaguero central. No, Iván Cañete estaba en el Zulia y salió, le he perdido un poco la pista. Lo leí en las declaraciones que capaz no se cumplieron algunas promesas y acuerdos que se hicieron. Hay que recordar que los equipos venezolanos sufren mucho el tema de deuda, sufren también la crisis económica del país, y lo que le entendí en las declaraciones a Cañete, que generó ilusión, porque era un jugador que, si no me equivoco, había estado en las inferiores de Paraguay, había estado en las inferiores de Atlético de Madrid, sí. y llegó a jugar partidos, creo que incluso hasta marcó un gol con el Zulia. De repente fue parte de un lote de jugadores de ese Zulia que no siguió más, no sé si por deuda, no especifica él en sus declaraciones, pero bueno, sabemos lo complicado que está la situación económica de los clubes, y más en el equipo que es en Zulia, que es una de las regiones que bueno fue más afectada por los apagones de luz y la escasez de combustible. Dos preguntas sobre lo futbolístico de selección. ¿A qué juega hoy la selección venezolana? Hoy con el gran momento de Soteldo, ¿verdad? Que evidentemente está en un gran nivel, pero tiene muchos jugadores encaradores. ¿Cómo lo caracteriza hoy a la selección venezolana? Y también esa pregunta le quiero hacer como un extranjero, como alguien que no ve de afuera. ¿Qué ve hoy de esta selección paraguaya? Históricamente nosotros tenemos una característica donde todos dicen cómo somos, pero hoy ¿cómo nos ve Venezuela-Paraguay? Bueno, en el caso de Venezuela, si el que nos escuche cree que va a parecerse un poco el partido a lo que se vio en Mérida hace un año, que Venezuela salió a aguantar, o lo que decía el profesor Eduardo Berizzo, de un equipo que va a buscar el contragolpe, sí. No va a ser así. Venezuela va a salir a buscar por el mismo hecho que un interinato, y sabe que si quiere tener una próxima oportunidad con la selección ya de forma absoluta, Leo González no tiene nada que perder, sino mucho que ganar, y va a salir a soltar los laterales, a ir a no morderla en primera línea, a la salida de los centrales, pero sí no a pertrecharse su arco, va a tener una presión media, va a buscar muchas transiciones. En rueda de prensa hablaba de intentar tener un poco el balón, aunque no hay tantos jugadores para ese perfil de mucha tenencia, así que va a ser un equipo que si termina los 11 contra 11, va a complicar mucho a Paraguay, va a intentar buscarle por los costados, las bandas, juego por arriba, juego a ras de suelo, porque tiene las dos posibilidades, tanto con Giancarlo Hurtado, el jugador ficha de Boca que escribe en Bragantino, que será el 9 ante la ausencia de Joseph y Eric Ramírez, y va a ser un equipo que el que espere que Venezuela se encierre, o si esperamos que Venezuela se encierre, yo creo que no se encerró contra Argentina, no se encerró contra Perú, dudo que se vaya a encerrar contra Paraguay, y es un equipo que bueno le va a buscar las cosquillas a la selección paraguaya e incomodarla lo más posible. 2-3-1. Y en el caso de Paraguay, 2-3-1 se va a parar del medio para adelante. ¿Y Soteldo por dentro de enganche o por fuera? Bueno, el tema de Soteldo de enganche, entendemos que su mejor lugar es la banda, pero jugó John Murillo por esa banda a pie cambiado para tapar la subida de Advíncula, entendiendo que bueno, Advíncula es uno de los mejores laterales derechos del torneo. No salió como quería, capaz, por eso no repite no repite Murillo, va a ir Rómulo Otero, recientemente fichado por Cruz Azul como un enganche, que jugó en Atlético Mineiro, jugó en Corinthians, y Soteldo volvería a la banda, y por eso veríamos ese juego más ofensivo y un Soteldo desde su posición de entrada. Y en el caso de Paraguay, muy en lo particular, veo un equipo que, bueno, de la escuela de Berizzo, intentando emular lo que hizo en Sevilla, en Celta de Vigo, de más tenencia, de un juego más vistoso, pero siento que no calza, que va contra la identidad que uno conoce de Paraguay, ese mantra de centro, cabeza y gol, que cuando lo buscó un poquito más en la Copa América, se vio una mejor cara de este Paraguay, y en lo personal es un Paraguay que le falta siempre 5 para el peso, que intenta, que llega, que tiene una que otra llegada, pero no termina de convencer. Y bueno, una cosa es que Venezuela no te convenza con 2 entrenamientos, un entrenador interino, y otra cosa es un Paraguay que ya tiene 2 Copas América encima, 3 años, y eso es lo que me imagino que genera tantas dudas allá, y que puede generar un poco más de optimismo en Venezuela este partido, entendiendo que venía a enfrentar, bueno,
a Gareca, que fue al Mundial, que venía una gran Copa América, a Argentina, que venía de ganar la Copa América, con una Paraguay que, bueno, en el último partido le gritaron fuera Berizzo. Entendemos que capaz hoy el estadio esté un poco contra el entrenador, y esa es la esperanza de Venezuela, entender que el ambiente está muy caldeado y que la presión, como decía, Venezuela está pensando un poquito más en 2026, la presión la tiene Paraguay, que tiene más papeles para clasificar. Didáctico realmente. Y si vos analizás el partido, ¿dónde le vas a lastimar a Paraguay hoy? ¿Dónde está el agua de Paraguay? ¿Dónde está el agua de Paraguay? Voy a intentar que, si fuera entrenador, que no lo soy, en ese momento que ellos quieren intentar controlar el balón, irlos a morder con los Junior Moreno, con José Brujo Martínez, que son jugadores que están en la MLS, que es una liga muy dinámica, intentar recuperar y buscar al espacio a los Savarinos, a los Soteldos, al mismo Rómulo, jugadores que pueden conseguir muchas faltas, entendiendo que es complicado que Giancarlo Hurtado le gane un balón a Junior Alonso o Albuena por arriba, o el mismo John Chancellor, que es un central con muy buena talla. La pegada de Otero desde 25 o 30 puede hacerle daño a Anthony Silva, pegada directa, y bueno, también la velocidad. Junior Alonso y Balbuena son muy buenos centrales, pero capaz no son los centrales más rápidos de Sudamérica. Entonces, intentar morder en el medio campo, recuperar y buscar al espacio a Soteldo, a Rómulo, a Savarino, que son unas aspiradoras de falta, al mismo Hurtado, que capaz por arriba no sea el mejor, pero sí puede postearse bien y buscar otra falta. Y en los momentos de desesperación, porque el reloj va a ser amigo de Venezuela, que pasen los minutos, aprovechar, bueno, lo que digo, esa desesperación de Paraguay, que tiene el ánimo tan caldeado, y Venezuela sabe que nadie le va a exigir nada. La gente, o sea, la portada del diario más importante del país decía que terminen con 11. Si Venezuela empata o gana, será ganancia en esta eliminatoria. Entonces, creo que el único nombre que más que le pudiera agregar capaz es el banco, es Eduardo Bello, que capaz no sea muy conocido en Paraguay, pero viene haciendo una gran campaña de Antofagasta de Chile, tiene 5 goles, 6 asistencias, muy buena pegada también de los corners. Entonces hablamos de una Venezuela que tiene muchas bajas, que no tiene nada que perder, pero que tanto el 11 titular como los recambios que puede incluir en esos 5 cambios pueden hacerle daño a Paraguay. Luis, excelente informe, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Un abrazo a usted y bueno, esperemos que nos disfrutemos con un gran partido y que mejor. Gracias, Luis, un abrazo a la distancia. Luis Vilches, colega venezolano, hablando de Venezuela, de Paraguay, de todo un poco. Muy buen análisis, muy buen informe el de Luis con respecto al partido de esta noche y bueno, otros temas también que hemos tocado con él. ¿Algo más, Nico, antes de ir a la pausa? Ya tenemos que irnos. A la pausa. No querés que haga con Federico y con JS un programa. Pero nos dio todos los datos 4 para horas el partido de hoy. 4 horas de programa. Tridente periodístico, conduce Federico Villalba, presencia estelar de Luis Vilches y JJ Gómez. Sí. No se callan nunca. Y para eso me gusta que se peleen por hablar. Radio no hay que claro, hablar. hay que pelear. Sí, ¿no? Mirá si nadie va a hablar. Gastón y 10 más, dice el 767. El 358, Florentín debe nacionalizarse argentino para que Berizzo lo ponga, dice. El 117, yo no entiendo para qué nos preocupamos, quién va a jugar o no, el problema no es ese. Los alemanes no se pusieron a mirar quién juega la final del 2002. Ellos todo su fútbol desde las inferiores trabajaron acá, dice. Trabajaron, acá queremos jugar pelota al piso y las inferiores no tienen ni cancha donde practicar. Que hay de cierto que un grupo de dirigentes empresarios de Olimpia quieren hacer del club una SA, dice. Es una idea. Sí. Fue Libertadores que estaba por suspenderse en Perú entre River y Flamengo, dice 496 sobre la pregunta que hizo J. Gracias. Mi equipo dice Silva, Rojas, Balbuena, Alonso, Martínez, Villasanti y Sánchez. Por delante de ellos, Cacu. Arriba, Ángel Romero, Amarilla y Oscar Romero. Hacemos la pausa. Y verán, ha faltado. ¿Tenés más? Dos mensajes más. A la vuelta de la pausa, completa los mensajes, Nico, con sus amigos del WhatsApp, el 0982-800-505.
086. Que alguien le rete a un WhatsAppero, que le rete a Chipi, por favor. La pausa y ya venimos. La final. Pueblo tiene magia, porque ser feliz. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Hoy se cumplirá de manera íntegra la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas y cada selección completará 9 partidos disputados. Uruguay recibirá a Ecuador desde las 18:30 en el campeón del siglo estadio del Club Peñarol. Por la fecha 2 en Quito, los ecuatorianos ganaron 4-2. Fue el primer triunfo de Gustavo Alfaro como seleccionador de la Tri, que hasta aquí no ganó en Montevideo por eliminatorias. Fueron 7 victorias celestes y 3 empates. En Barranquilla, Colombia medirá a Chile desde las 19. Fue habilitado el 50% de la capacidad del Metropolitano, por lo cual podrán ingresar 42.000 personas. Será un partido especial para Reinaldo Rueda, quien en enero dejó la dirección técnica de la selección trasandina y días después comenzó a trabajar en Colombia. Justamente en octubre del año pasado se enfrentaron en Santiago con Rueda del lado de los locales. Aquel partido terminó 2-2 con el agónico gol anotado por Radamel Falcao García para los cafeteros. En el Monumental de Núñez, Argentina jugará contra Bolivia a partir de las 19:30. El último encuentro del albiceleste en la casa de River Plate fue el 5 de septiembre del 2017, cuando igualó 1-1 contra Venezuela por las eliminatorias a Rusia 2018. La AFA prepara un show artístico en la previa al partido con varios grupos musicales que homenajearán a los campeones de América. Por último, en el Arena Pernambuco de Recife, Brasil enfrentará a Perú desde las 20:30. La canariña llega con puntaje perfecto, pero sin haber jugado el domingo por lo ocurrido en Sao Paulo frente a Argentina. En tanto, los dirigidos por Ricardo Gareca sumaron 7 puntos de 9 posibles en las últimas 3 fechas. Derrotaron a Ecuador y Venezuela en el citado periodo. Brasil lidera el selectivo sudamericano con 21 puntos. Argentina se encuentra segunda con 15. Ecuador tiene 13. Uruguay 12. Colombia 10. Y en sexto lugar, la albirroja y Perú con 8 unidades. Bueno, aquí estamos, señores. A ver, Nico Ledesma, por favor. Rápidamente, el 4-5-6 dice Venezuela con equipo completo y con Rondón. Principalmente sería una cosa seria, dice. Sí, ojalá no viene. Hacerle respetar a los whatsapperos, Nico, dice, o cambiamos de emisora, dice el 767. ¿Escucha? No, por favor. Y Chipi, por favor. Por favor. Saludos, señores. Arriba Paraguay. Esperemos que gane hoy, no importa quién juega. Solo pedimos poner todo, dice el 072. Por favor, señor Nico, que se apaguen los demás micrófonos cuando es el momento de los whatsapperos, dice. Hacernos respetar, por favor, dice el 358. Así mismo es. Calle patrocinante, el momento de los whatsapperos. Claro, sí, tenemos que hacer. Gustavo Gómez fue elegido en la selección del mejor del fútbol brasileño, el único paraguayo en esta semana, y el domingo juega con Flamengo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te gusta el tenis sin el Challenger? Sin el pedido de revisión. ¿O no estás viendo? Unión Fútbol Club. Pero si me gusta o no me gusta. ¿Qué es Challenger? El Challenger es el ojo de halcón. El ojo de halcón. Que vos pedís. Y vos tenés cierta cantidad para pedir. No, pero ya desde el año pasado ya es el US Open así. El año pasado ya se jugó así. Sí, pero yo te pregunto si te gusta. Si me gusta, Chipi. no. No, no déjame en evidencia que no veo, no. No. O sea, pensé que lo tomabas. No, de ahora que. ¿Cómo es el reglamento? Me meto, ¿cómo es? No, y hay un robot, por decir de alguna manera, sí. ¿Verdad? Que ya te canta. Out. Te dice fuera, por ejemplo. ¿Verdad? O in, ¿verdad? Ya te está cantando. Entonces ya el jugador ya no tiene la posibilidad de pedir el ojo. No, ¿sabes qué pasó, Nico? Ahí pasó lo que Jota dice va a pasar en algún momento en el fútbol. Chao los líneas. Eso es lo que me estoy refiriendo. No están los líneas. No hay más atrás, líneas. No hay discusión. No hay discusión. Lo que dice la tecnología del reglamento. Exacto. Sí. No hay, viste los famosos líneas que vos no hay más. Y algunos te dejan duda, caramba. Y vos sabés que no sé por qué no. Pero la más emocionante cuando yo preferiría con el ojo halcón, ¿verdad? Pero porque no hay interpretaciones. Es más automático esto. Igual nada, Nico, yo te digo lo que sé, muchas veces vos decís te dejan dudas. Los que hacían con ojo halcón también muchas veces te dejaba dudas. El tema nomás que
no podés discutir, es como el offside. Pero así vos ves a veces la diferencia. ¿Cómo la pelota amarilla, cómo va a detectar? Sí. O sea, es imposible. Parece que deforman la pelota y eso lo va a... Claro. O sea, solo que es automático. El jugador pedía y ya estaba ahí. ¡Puc! El ojo al córner. O sea, no te hacía esperar 2 minutos como en el fútbol. Era 5 segundos, 10 segundos de espera. La verdad, Nico, si vos que no me puse a pensar, por eso me toma medio... Prefiero como ahora. Ya evitas cualquier tipo de discusión. Sí. Recién decía, da gusto nomás de tener en línea. Porque va a llegar eso en algún momento. Pero es lo que justa, por eso te decía, es lo que justa más o menos. Solo que hay interpretación. Va a pasar en el fútbol. En el fútbol hay interpretación, entonces en eso todavía, pero ellos hoy en línea no puede marcar un offside y tiene que esperar que termine la jugada por un posible error. O sea, ya está en duda de entrar a lo de su trabajo. Sí. En línea está en duda su capacidad de ahí entrada. Está, mirá, Top 10... Tennis Challenge. Ese pide, ¿viste? No le gustó a Federer que fue fuera. Es que hay veces que mirás y te da la sensación de que quedó fue afuera o fue adentro y te canta al revés y vos decís, ¿cómo es posible? No. ¿Qué? Dice, mirá. Sí. ¿Hoy cuál, Leila? La sensación. Impresionante. ¿Le va a ganar o no Zverev a Djokovic? Ayer ganó Djokovic y le ganó a Berrettini. Sí, le va a ganar. ¿Qué? Le va a ganar. Muy espíritu y Berrettini ganó el primer. ¿Vos decís que gana Zverev? Todo con las ganas. Ah, bueno, pero ¿hace cuánto Djokovic está levantando 1 y 2 sets? Sí, pero no está. Parece ser la temática hoy de Djokovic. No está jugando su mejor. No está jugando Djokovic. Con todo. Pero impresionante. Su esplendor. Ese pastito del césped, de tenis de césped, hay acá. No conozco cancha que tenga. La verdad. No creo. Cancha. No. Vos sabés que yo llegué a ver. Había una antes. Es más, creo que en la aplicación, en la Reba, esa de deporte que hacen. Creo que hay una de césped. O es de dura. Porque es natural. O cancha dura. Claro. No, el césped. Ese. Vos qué decís, es otro deporte. Otro deporte. Sí, son los mismos tenistas, pero. Es otro deporte. De hecho, la cancha dura, si comparás con la de polvo de ladrillo, o arcilla, que es la más común acá, en toda Sudamérica y en gran parte de España. Después, bueno, ya en otros circuitos, en Estados Unidos, por ejemplo, es más común la de la cancha dura. Aquí somos especialistas en polvo de ladrillo, por eso se habla muy bien, o por eso hay mucha expectativa en Roland Garros, por ejemplo, aunque los tenistas hicieron su carrera en el exterior. Mira qué comparación con el fútbol ahí, Nico. Que el polvo de ladrillo es fundamental saber tener el timing de resbalarte para pegar. Claro. Cancha mojada, cancha seca en el fútbol. Sí. Es fundamental tener el timing de cancha mojada. Perdió nuestro compatriota lastimosamente en tiebreak, ¿verdad? En tiebreak. Mira, esta por ejemplo, esta es... Ponemos la anterior, Cristian, la anterior. Mira, dame, pero no, volvé atrás. ¿Cuál es la primera sensación que tenés? Estamos viendo acá. Esta, mira el smash. ¿Adentro o afuera? Ahí va. ¿Adentro o afuera? Afuera. Yo miré su reloj. Adentro. Okay, afuera parecía. Y adentro cantó el... Sí. Mira. Mira otra vez. A ver si nos gana la... Estamos viendo en un televisor chiquito. La imagen no es HD ni mucho menos, pero da la sensación de que va afuera. Ahí va el smash. Afuera. ¿Afuera, verdad? No, afuera. Y adentro, pero casi, exagerando, casi 1 metro, dijo el loco. Harry Potter está en el bar ahí. No, magia hizo. Esto se va afuera. El 346 dice, tiene que hacerse respetar la andaida. Mucho manoseo de la peor dirigencia desde la era del MAS, dice. Los whatsapperos queremos un lugar en la mesa. Fuerza albirroja, dice el 767. Chipi con Berizo, magia negra o vudú, necesitas no calculadora, dice. Un brujo tipo en Brasil, dice. ¿Se acuerdan ustedes del brujo de Brasil? Sí. Increíble. Pero Argentina tenía también el suyo. ¿Qué técnico era? Sabela, el brujo, el de Estudiantes, que lo llevó al Mundial del 2014. Sí. Tenía el brujo del banco, estaba. ¿Sabela era el Estudiantes o no? O era Sampaoli. ¿Quién era? No, creo que era Sabela. Había un brujo que le miraron, o era Sampaoli, perdón que no recuerdo. Yo lo veo más a Sampaoli en esas cosas que a Sabela. Pero hicieron un informe que había Puede ser.
Fíjense, ahí los oyentes nos van a ayudar. ¿Se acordaron de Isabel hace poco? Ramón Díaz, dice el señor Héctor. Ramón Díaz tenía el suyo, sí. ¿Sí? Acá lo trajo, lo llevó a la Copa América. Se fue a la Copa América. Lo llevó a la Copa América. Un peluquero también tenía. Un peluquero, y el peluquero era. Sí. Que se fue a Estados Unidos. Bueno, hasta ahí nomás, no cuenten todo lo que tenía. Bueno. Siendas ahí, ojo la brujo. ¿Cuántas pausas debes, Cristian querido? Una. Bueno, tenemos tiempo. ¿Qué va a pasar, Jota, si hoy ganamos y quedamos quinto? Colombia empata. El modo. Yo creo que yo le doy la derecha a Berizzo en lo que dice. En su fundamento y en todo, porque el que trabaja y está creído en su trabajo, difícil es explicar en una mala situación. Lo que a mí no me convence es su solución dentro del partido. Me parece que ese es el déficit de mi gusto, que él no soluciona los partidos. Está muy encerrado en una ideología que le puede hacer que no llegue nunca a ese punto, porque es cierto, todo proceso necesita de que se vean los puntos, y si hoy ganás y se dan los resultados, estamos quinto y sacamos diferencia, y como dijo Landaida, si le ganábamos a Bolivia, pero ¿por qué no le ganamos? Y por esa no solución. Pero después el resto del trabajo no es malo. No es malo, de hecho estamos criticando ya la cantidad de tiempo, el estilo que no le sale, pero se entiende qué quiere hacer, solamente que no le sale, le falta ahí arriba. No tenemos fuerza ofensiva, y él no te da ese mensaje de que vamos a trabajar en triangular, vamos a trabajar en esto. Hay dos cosas que no puede perder. ¿Qué pasa si hoy sorprende y pone a Tacuara y a Totina arriba? Para mí sería una doble felicitación, porque es algo que no mostraba y más desesperación. Claro, no, ¿por qué? A lo mejor es lo que pedimos. Lo que pregona. No, bueno, pero Nico, pero yo defiendo eso, o sea, claro. Yo defiendo un técnico que más allá de lo que pregona cambia para la necesidad del equipo. Pero todos si no es técnico. Esa es la coherencia, antes decía, todos cambiamos. Eso es lo que decimos hace rato. Pasculli entró contra Uruguay, metió un gol, después no hubo más. Ahí se ve, no, está, teníamos que dar gol. No, y no hubo, porque el técnico buscaba otra cosa. Eso es lo que esperamos, hace mucho que vemos eso. Hace mucho, esa es la ñandénica tuya, po. Traemos un extranjero justamente porque creemos que va a ser diferente. Bueno, pero hasta aquí no. Pero Nico, pero intentó ser diferente en muchos partidos y la realidad es que no sale tampoco. Y no tenemos tampoco demasiado. O sea, yo estoy en contra, o sea, a mí no me gusta el trabajo de Berizzo, claramente. Pero seamos sinceros, si es que él llega a hacer eso, yo voy a ver con buenos ojos. ¿El trabajo o el estilo que quiere poner de fútbol? Porque ya intentó lo suyo, que es lo que decíamos, no le salió. Bueno, cambiar, hermano, para eso sos técnico. Totalmente. Buscarle la vuelta. Yo digo en eso. Aunque no te guste, ¿verdad? Ahí yo voy. Porque se entiende su estilo. Su estilo, él cambió el estilo de jugar de Paraguay, cambió los jugadores que elige. Y sí, pero lo que no tenemos es fuerza en ofensiva. ¿Quién nos devuelve todo el tiempo perdido? No, nadie. Pero bueno, a lo que voy nomás. Eso no quiere decir que vaya a pedir a gritos que se quede, pero si hoy pone y cambia su manera de ver y no le pone a Gastón Jiménez y pone más fuerza en ataque, ya corrigió lo del volante tapón para mi gusto con Morel, veremos qué hace hoy. O sea, yo creo que le falta un lateral derecho ofensivo que pudo haber llamado, le llamó a Marcos, bueno, para mí eligió mal, para mí era Espínola. Totalmente. Eligió Marcos, bueno, ponelo a Marcos. Ahora, si ganando $100,000, yo me acomodo también. Pero Nico, si de vuelta le pone, si de vuelta le pone a Rojas, y de vuelta lo pone a Gastón Jiménez, y de vuelta jugamos y no tenemos peso arriba, y en el partido otra vez no cambia, bueno, entonces ¿qué? Hoy jugás contra Savarino y Soteldo. Normalmente cuando jugó contra extremos de peso, olvídense que Venezuela, o que no va a faltar el mensaje que dice, ay, si le tenés miedo a Venezuela, Soteldo, vos mirá al jugador y qué hace. Puede ser un chico de 18 años que es puntero rápido y te saca 10 metros de ventaja en 15, y no importa que no tengan nombre, su característica es uno. Soteldo y Savarino son jugadores de extremo, nos dice que van a jugar con laterales que va a soltar. Entonces, si nuestros extremos trabajan, hoy se plantea con ese mensaje de cuidar siempre, porque tanto Fabián dijo en su conferencia, como Berizzo dijo en la conferencia, entre líneas 2 veces dijo, no nos podemos ir arriba y descuidar atrás.
Cuando en teoría tenemos que hacer este proceso es para ser más ofensivo y no meter gente atrás. En los equipos que estamos barajando no hay ninguno que se tenga que hacer respetar, le hace con Soteldo. La FIFA quiere que las selecciones solo jueguen en octubre, así que es una medida y se están reuniendo lógicamente con Infantino para ver si qué es lo que se define, entre ellos hoy un hombre fuerte para tomar este tipo de decisiones, que es Arsène Wenger. Así que ese uno. Ya entró en la macana también Wenger. Exactamente. Una pregunta rápida para ustedes. ¿Van a respetar los clubes ingleses lo que dice FIFA, que no deben jugar los jugadores que no fueron soltados, permítame la invención del término, para sus selecciones? Van a respetar, creo yo. Van a tener que respetar. No está escrito eso. Si está escrito hay multa. Se les arma una muy grande ya la Premier si es que no. No, ¿sabes dónde está el reglamento? Dice, un futbolista que no fue cedido por su club para integrar su selección no podrá hasta dentro de 5 días integrar, claro. Entonces yo no sé si se da o no se da. Entonces por ahí puede buscarle la vuelta. Hasta dentro de 5 días, terminado el partido eliminatorio, aún no podés utilizar tu jugador. ¿Y dar los tiempos? Sí. El jueves. Vamos a ver no puede jugar el fin de semana. Y no puede jugar. Lunes eso es lo que dice Nico, a ver si los ponen igual. Claro, por eso. Si le ponen igual, pasar semáforo en rojo está prohibido. Y sí, pero la Premier como liga es la que dijo a los jugadores no se van. Claro, por eso. Entonces, ¿por qué no podría decir a los clubes sí, pónganle, no pasa nada, pueden jugar, están habilitados? Y va a estar sancionado por UEFA por eso. Y un tema más. Y ahí está el cuidado de la cuestión. Japón se bajó de la realización del Mundial de Clubes. Final. Hay que buscar un... ¿De este año? Y eso es lo que... Bueno. Este año ya se jugó. En febrero, claro. No, claro, pero ahora en diciembre... Correspondería por eso. al 2021. Y bueno, ya no es nuestro problema, nos eliminamos todos nosotros. El que se jugó. Bueno, nos vamos, señores, en breve. ¿Tenés lo que decía Kike Landaya? ¿Puedes poner de vuelta esa parte? La de Roque sobre todo. Hiciste un resumen. Nos vamos con el resumen de Landaya. Bueno, Nico, aviso parroquial. Ya tenemos que irnos. Volvemos esta noche. Volvemos a las 6 de la tarde. Arranca la previa. Relata el señor Cristóbal Nicolás Ledesma Salas. Comenta el señor Juan José Gómez. Aquí por la Unión R800 AM. J, aviso parroquial. Saludos a los whatsapperos. Muy bien. Fede, aviso parroquial. Ojalá gane Paraguay. Saludos a los whatsapperos. ¿Ya tuviste tu aviso parroquial? ¿Qué más querés de niñato era Quiricocho, dice Bilardo, el amuleto, sí, dice. No, ese era otro. El 456. Quiricocho ya estamos hablando de algo más contemporáneo. Guaraní no tenía nada y vino Jubero, dice, pero Paraguay tiene, dice, el 576. Nos vamos, señores, que la pasen bien. Hasta más tarde, 18 horas, la previa aquí en la 800 AM. Chau, muy buenas tardes. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Muy tranquilo porque realmente yo tuve una muy buena conversación con el presidente, estuvimos analizando las cosas y fue una decisión en conjunto de que como yo no voy a dirigir a comienzo del año que viene, entonces me parecía lo más aceptado que buscar ya un profesional que venga a conocer el plantel. Bueno, yo me quedo en Olimpia, casi también pues ya una decisión de que es muy difícil que yo dirija ya en primero, pero por una decisión mía, ¿verdad? Una decisión mía porque justamente a mí me gustaría ser un técnico de comenzar un proyecto que yo pueda elegir los jugadores y lastimosamente eso no se da con los técnicos paraguayos. Yo trato de siempre ser muy realista a lo que sucede, ¿verdad? Y bueno, entonces casi una decisión mía es difícil. Y es muy difícil porque nunca casi en todo el gobierno le dan de inicio a que pueda elegir en plantel, a que pueda ser, por lo menos tratar de elegir el plantel de la segunda pretemporada. Siempre nosotros los técnicos paraguayos se me van en caso de que las cosas no vayan bien y eso dificulta mucha de eso más, ¿verdad? ¿Roque llega para el blanco y negro? Sí, él entrenó hoy estuvo haciendo fútbol con nosotros, ayer se sumó y mañana estaremos decidiendo el equipo que va a jugar. ¿Y Saúl? Saúl sí entrenó también hoy.
también no. ¿Puede jugar Roque el domingo? ¿Está habilitado? Sí, está habilitado para jugar así mismo. También eso es importante aclarar, ¿verdad? Porque se dijeron muchas veces en muchos lados que supuestamente Roque pidió para seguir, que ni no continuidad, y realmente eso me pareció lo más estúpido que yo escuché en estos últimos tiempos. Se nota que no conocen a Roque como persona y me parece que esos son comentarios que no suman para nada. No de ellos que fueron ustedes, pero uno cuando se llama mucho silencio se comienza a inventar cosas, y esa es una cosa que no podía dejar pasar, porque no se puede inventar ese tipo de cosas. No, nosotros le llamamos a usted, profe, por eso. Sí, Bueno. sí, por eso nomás. Sí. ¿Cómo le ves a nuestra selección, Quique? No, y realmente yo como hincha siempre dije lo que más sentí y siento hasta ahora, dije esos 2 puntos contra Bolivia. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarle. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala.
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Todos los domingos de 9 a 12 horas te acompañamos en familia, con entrevistas, noticias y opinión, con la conducción de Alcibiades González del Valle, Roque González Vera y Gabriela González Escalada. Los domingos es para compartir en familia por la Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Areko Yepidero Waisa Jorge Yukuba Shekepe Mante Puniro Hesa Kunu Uraminte Haupe Sereya Omwahene Ara Ima Beguareisa Hayabonde Kupe Hasere Tumba Anyeni Haite Pembora Kukuba Akoi Ara Waisa Yahasa Angwa Omwahene Ara Ima Beguareisa Hayabonde Kupe Hasere Tumba Anyeni Haite Pembora Kukuba Akoi Ara Waisa Yahasa Angwa Kamereko yandembora hu oyo ayujevo Kosereko be nendide obi a daikatumo ai maropeo halhuo Daipuku be sere de tutewa heu Ambo wepamo mama sangata Pende puka winde upeo hetune Ai mabe guareisa se kamba pona Daipuku be sere de tutewa heu Ambo wepamo mama sangata Pende puka winde upeo hetune Ai mabe guareisa se kamba pona. Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, La Unión, programa informativo periodístico a partir de este momento hasta las 16 horas. José Rojas les saluda y con una temperatura bastante elevada, si le vamos a tener en cuenta lo que fue esta mañana, bastante fresca, tirando a frío. 21 grados la temperatura en este momento. Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, José, buenas tardes para toda la audiencia de Buenas tardes La Unión por la R800 AM. Ya estamos listos para acompañarles hasta las 16 horas con todas las noticias acontecidas en el día de hoy. Así como dijiste, 21 grados nuestra temperatura, para mí un clima ideal. Este es el clima ideal para mí. Para ir a la cancha, por ejemplo. Para ir a la cancha, alentar a la selección que hoy juega a las 18:30 contra Venezuela. Exactamente, a esa hora. Y con esta temperatura probablemente va a ser la misma de... Se repetiría de lo que dice la meteorología y el resto del fin de semana, que sería entre 11 y 25 grados. Esto es por lo menos hasta el sábado. Domingo ya serían 35 grados de nuevo y lunes ya arrancamos de nuevo con el calor. Sí, ya lunes ya tenemos ya otra vez una temperatura de 38 grados. En fin, este es el sube y baja del clima paraguayo.
Una investigadora norteamericana, ella, advierte que hay una serie de deficiencias que adolece Paraguay, que le podría generar problemas, una pendiente empinada en la negociación del Tratado de Itaipú. La investigadora norteamericana Christine Falk, ella es de origen norteamericano, advirtió que la negociación del anexo C de Itaipú binacional no se enfoca en el interés de responder a la necesidad de la población y tampoco está gestionada en la base por técnicos del área. O sea, eso significa que Paraguay no tendrá la fuerza necesaria como para darle un cariz que le interese a la ciudadanía en ese sentido. Y ahí entran los análisis realizados por la gente que cuestiona el statu quo en el que se encuentra el gobierno en estas circunstancias y que hasta plantean, me refiero a las críticas hechas por la dirigencia política paraguaya de oposición, que lo que se plantea es en realidad tratar de favorecer a Brasil y no tanto a Paraguay. La renegociación del Tratado de Itaipú se encuentra en el foco de la ciudadanía, ya que en el 2023 se cumple la fecha de vencimiento firmado en la época de la dictadura entre Stroessner y el gobierno brasileño. Con miras en este importante escenario, dice la información, la investigadora norteamericana Christine Falk emitió un análisis sobre la situación en una entrevista, dice la información que publica el diario Última Hora, y advirtió que hasta el momento no se observa un interés en los puntos de renegociación del tratado por parte de Paraguay. Es importante lo que plantea. Yo me pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Energía? Nosotros no tenemos un Ministerio de Energía, no tenemos. No hay eso, sí hay, y sí hay en Brasil. Y el hecho es que no hay una paridad en la negociación. Por supuesto, ya comenzamos mal porque no tenemos una instancia, ¿cómo llamarle?, oficial que plantee una situación similar a la del Brasil. Las industrias brasileñas están muy enfocadas en la negociación porque afecta lo que ellos hacen en el consumo de la energía en sus industrias. Los paraguayos operan con biomasa, quizás no hay mucho interés, pero para el pueblo paraguayo que necesita desarrollar su calidad de vida, eso sí necesita una política energética e industrial. Entonces, ¿dónde está eso?, expresó la profesional norteamericana. La catedrática también advirtió que no se observa democracia ni transparencia en mantener al tanto a la gente, a la situación a la ciudadanía sobre esta situación, y cuestionó que no haya ninguna política de largo plazo considerando el escenario que se viene para este país. Esto nos muestra, dice la norteamericana, que el enfoque de la negociación es lo que reclama la gente, lo que pregunta la gente, y tampoco vemos que exista un plan de negociación y que está siendo gestionada por gente técnica en áreas de energía, electricidad y desarrollo. Y no es que no hay gente capacitada, sí la hay, pero mi análisis es que en la negociación hay una distancia entre lo que se necesita, lo que es necesario para Paraguay, y lo que está haciendo el gobierno. El gobierno no está haciendo absolutamente nada en ese sentido. Folk también resaltó que es necesario que la ciudadanía siga presionando por el tema, de manera a que se apoyen a los reclamos necesarios en favor de esa ciudadanía que sí consume la energía y que le sale muy cara. De lo contrario, avisoró que se realizarán manifestaciones considerando la relevancia del tema para la población completa. La investigadora, quien tiene el título de historiadora de Harvard con honores y un PhD en antropología por la Universidad de Nueva York, sugirió que la negociación en el Tratado de la Binacional debe enfocarse en el interés de la ciudadanía. Para negociar bien, tenemos que empezar no solo con la posición del país, sino con un interés, pero un interés que no se manifiesta hasta este momento, por supuesto. Sí. Una posición es más superficial, por ejemplo, tarifa media o alta, pero un profundo interés mucho más profundo, y dirige unas posiciones que no figuran en este momento, que no aparecen por lo menos de momento. Cuando hicimos nuestro análisis, dice la norteamericana, para Brasil la cosa es más importante en su seguridad energética y apoyar a sus industrias.
Eso ocurre también porque la realidad tanto de Brasil como de Paraguay es totalmente diferente. Los brasileños están en un pico muy grave, muy delicado, porque necesitan energía que no la tienen, y Paraguay tiene energía de sobra, entonces como que no le preocupa. En Paraguay el interés ha sido el dinero, renta, pero no compara con la electricidad y el desarrollo de calidad. La postura de la profesional es que si en la negociación Paraguay no se enfoca en un desarrollo de calidad para la población, lo que sucede en Itaipú se replicará tal cual ha sido durante los 50 años. Hay una clase media que usa el dinero para viajar en vez de invertirlo acá, y en esta pandemia ni hablar de cómo no se administraron estos recursos tan importantes que son de la binacional. Es más extenso el material y es muy importante, muy interesante lo que dice la norteamericana sobre el punto. Licenciado Oscar Franco, él es gerente de Desarrollo y Tecnología del Instituto de Previsión Social. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a la audiencia. Desde hoy entra a funcionar Mi IPS, ¿verdad? ¿Está en funcionamiento ya esto, licenciado? ¿Y de qué se trata? Sí, volvimos a habilitar el agendamiento a través de la web de Mi IPS. Mi IPS es una plataforma donde el asegurado puede hacer muchas gestiones, y una de ellas ahora volvimos a habilitar, que es el agendamiento para citas médicas. A partir de eso, de este momento, de nuevo, la ciudadanía puede utilizarlo. ¿Y cómo se accede a eso, licenciado? Tenemos una página web que se llama Mi IPS, que está dentro del portal de la página institucional del IPS, que pueden acceder con un PIN propiamente dicho y la cédula, o generando un PIN de identidad electrónica. Ellos acceden. Sí, adelante. Ellos acceden y hay un menú donde dice agenda, y a partir de ahí pueden seleccionar el lugar donde quieren, la especialidad, y ver los turnos disponibles para poder agendarse. Eso, ¿qué facilitará, digamos, al asegurado, don Oscar? Facilita mucho. Antes teníamos habilitado solamente el call center para la realización de citas, o tanto call center como ventanilla, y a partir de ahora es un medio más por el cual uno puede acceder a una cita médica. Es fácil, entonces. Eso incluye solamente el agendamiento vía web. Ahí no entra teléfono, no entran llamadas telefónicas por celular, o también entran. No, el call center sí es llamadas telefónicas por celular, y también tienen un módulo para chat, y esto sería web. ¿Se puede acceder desde un teléfono? Sí, solo que es más cómodo ahora mismo la web desde una computadora o una tablet. Claro, pero también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene eso en su casa. De repente tiene en la oficina, pero no todo el mundo en su casa. Entonces ahí sí se facilita por la tarea a través del teléfono, don Oscar, ¿verdad? Exactamente. ¿Eso ya está en funcionamiento? Ya está en funcionamiento. Tenemos entendido también, don Oscar, que esto es, la web también se puede consultar el estado de aportes, controlar consulta de medicamentos retirados también. Exactamente, uno puede controlar su aporte, si está en edad de jubilación puede empezar su trámite jubilatorio, puede controlar las citas que uno hizo, los remedios retirados. Existen un montón de menús que dan mucho control, digamos, al asegurado sobre su aporte y sobre todo lo demás que le concierne al asegurado. Sí. Ahora, ¿esto no corre riesgos de bloquearse también por la cantidad impresionante? ¿Tiene una capacidad? Sí, tenemos una capacidad. La idea es mucho más sencillo. Es más fácil colapsar el call center que la web. Ajá. Pero sí se podría colapsar. Si acceden demasiadas personas, sí, pero tenemos como aguantar un número importante. Don Oscar, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, cuando gusten. Licenciado Oscar Franco, él es gerente de Desarrollo y Tecnología del Instituto de Previsión Social. Desde hoy, sitio web Mi IPS de Así nuevo mismo. En funcionamiento. Bastante útil aparentemente para los asegurados, entonces, porque pueden consultar de todo, pueden consultar sus citas, pueden consultar también sus medicamentos retirados. Esto es muy importante también, José, porque hace unos días también veíamos la denuncia de una asegurada que
se había quitado medicamentos a su nombre, ¿verdad? Y ella ni enterada estaba. Se dio cuenta cuando se fue a consultar con una doctora y le dice, ¿por qué quitas tantos medicamentos? Entonces ella había denunciado justamente eso porque a su nombre se estaba retirando medicamentos que ella ni siquiera sabía. Ahí está. Bueno, a partir de este momento esto servirá para que el asegurado tenga también control de lo que el Instituto de Previsión Social le ofrece igualmente. 13:44. No puede ser. Robaron la moto de un bombero. Qué bárbaro. No puede ser. Qué bárbaro. Y seguimos con la ola de inseguridad. Dionisio Amarilla, él es ex senador, él es en este momento ejerce un cargo, no deje de ser importante, de manejo de dinero en el Partido Liberal Radical Auténtico. Don Dionisio, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a los oyentes. Parece que en el oficialismo del partido no le interesa tanto las municipales. No hay reuniones, hay quejas de dirigentes de su partido donde dicen que no, hace un mes que no se reúne el directorio. ¿Qué está pasando, Dionisio? O sea, hay un planteamiento que el directorio está sin dinero, el presidente del partido aparentemente desapareció. Mira, resulta harto llamativa esta actitud del presidente Efraín Alegre, en el sentido de que, tal como eufemísticamente ayer se refiriera el diputado Carlos Silva, está más prófugo que otra cosa. Y estamos a día de las elecciones municipales. Creo que él se dio cuenta de que tanto la doctora Talavera como yo estamos esforzándonos de sobremanera para tener el panorama concreto sobre la deuda del partido. Gracias a Dios, en ese sentido los trabajos están muy avanzados y constatamos de que no solamente se incumplió la resolución del directorio que en el 2018 le autorizaba al presidente del partido a comprometer los ingresos futuros hasta el límite que la ley de financiamiento político autoriza, sino que además todos los días nos encontramos con sorpresas harto llamativas, como por ejemplo en las demandas que se instauran contra el partido, prácticamente el partido está indefenso, no hay diligencias para proteger el patrimonio del partido. Yo, sin ser economista, pero sin ser abogado, siendo economista, sin embargo he detectado, y ahora justamente estaba redactando una nota a la apoderada del partido pidiéndole que por lo menos establezca y realice diligencias de oposición a la demanda en contra del partido. Y recuerdo que una de las lecciones básicas que nosotros habíamos estudiado en Introducción al Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas decía que las demandas que se dan contra el Estado paraguayo o contra cobro de bonos, ¿verdad? De ninguna manera puede causar regulación de honorarios contra la autora demandada. Sin embargo, en el partido la gente se allana, hay alegremente regulaciones de honorarios por sumas varias y millonarias, cuando en realidad el partido, al ser una organización política de derecho público que recibe fondos del Estado, puede acogerse a ese tipo de diligencia. O sea, cosas muy llamativas estuvieron sucediendo dentro del partido y continúan en ese mismo tren de cosas. Ahora, señora Amarilla, ¿cómo se resuelve? O sea, primeramente, antes de preguntarle, que me responda cómo se resuelve, o sea, qué tienen en mente hacer, ¿cuántas demandas y si se puede hablar de montos está en este momento en riesgo el partido? Y más aún que no tenés ni siquiera, justamente un mes y medio, entre 31 días hay elecciones. Sí, nosotros, gracias al intenso trabajo que estuvimos realizando, pidiendo caso por caso que nos traigan a la vista las demandas vamos a hablar concretamente de las demandas en las que ya tienen embargo trabado, ¿verdad? Sí. Encontramos que el partido entre sesiones de derecho y demanda tiene 46 causas
aproximadamente 29.000 millones es el monto entre demandas y cesiones de derechos, de los cuales se abonó a la fecha una cifra cercana a los 10.000 millones. O sea, hay un saldo por abonar ahí solito de 19.000. Y después están las otras deudas con los bancos, con el IPS, con los funcionarios, con los proveedores, entre otras cuestiones. O sea, superándose los 19. No. Embargos 19.000. Sí. Bonos por rescatar 12.000. IPS cerca de 2.000. Funcionarios tratando. El partido no debe menos de 35.000 millones. Yo no hubiese querido entrar en tanto detalle, ¿verdad? Pero atendiendo a que notamos de vuelta que desde el israelismo hay una mano negra que quiere distorsionar la verdad a través de las redes sociales, bueno, hoy a mí no me resta otra que salir a hablar de esta situación. No lo he hecho hasta ahora, pero esto ya raya lo absurdo, lo envergonzado. No corresponde que empleados del partido, ¿verdad?, se metan en este tipo de chiquilinadas, ¿verdad?, de difamar a la gente que está haciendo un trabajo encomiable por el solo hecho de que los números penosamente no están del lado de la administración en este primer quinquenio. A ver si logro entender lo que la gente que está cuestionando su trabajo quiere llevar desde al ámbito de discusión política de la misma, el mismo libreto de anteriormente, como para decir que se pretende manchar la administración de Efraín Alegre desde puntos de vista políticos. Más o menos así va el tema. Y si es así, ¿cómo se responde? No, en primer lugar, nosotros vamos a hacer lo que corresponda en derecho y administrativamente. Vamos a informar caso por caso al directorio del partido y en esa instancia se tendrá que tomar las decisiones pertinentes. Nosotros no entramos ahí para actuar de doctoreros de uno u otro sector. Nosotros entramos ahí para informarle al directorio para lo que encontramos y lo que a nuestro criterio corresponde que se haga, porque la responsabilidad es tremenda. Es nuestra obligación precautelar el patrimonio partidario, ¿verdad?, y no podemos incidir en que caigan embargos, y mucho menos le podemos poner una pistola a la gente para que no le demanda al partido. Sí estamos haciendo un esfuerzo extraordinario con la doctora Talavera, dando la cara, ¿verdad?, para que bancos no tiren para adelante las deudas, para que financieras también pateen las deudas hacia adelante, y aprovecho este medio para decirle a la gente que tiene bonos y que están demandando, a ver si pueden acercarse y encontramos una salida un poco más amigable, elegante, en el sentido de que esto de litigar en contra del partido genera otro tipo de gastos accesorios que para nada resultan simpáticos. ¿Quién va a pagar todo esto? Y el partido tiene por recibir este año todavía de un concepto de aporte, una suma significativa en el orden de los 6.000 millones, y después de las elecciones será acreedor de una suma relevante también, porque estimamos de que no vamos a bajar del millón de votos, y eso nos va a dar también un derecho a cobro en calidad de subsidio bastante significativo. Claro, sí. Va a llevar tiempo. Claro, o sea, pero de cualquier manera, toda esa plata que pueda ingresar ahora ya está totalmente comprometida, no podés utilizar para absolutamente para nada más. No, ya no transfieren a la justicia electoral. La justicia electoral directamente procede a descontar de lo que le corresponde al partido, y ellos lo rapean y le pagan a los demandantes, a los que embargaron esos fondos del partido. Ahora, bueno, entonces no te queda nada para el 2023, doctor, ¿o sí? Nosotros creemos de que el partido puede ser creativo, ¿verdad?, en el sentido de organizar cursos, eventos, que le permita acceder a fondos frescos, ¿verdad? Estamos en esa etapa de
de llegar al corte administrativo, ¿verdad? Teniendo de manera clara los datos, por sobre todas las cosas. Y a partir de ahí la siguiente etapa es el cómo pagar todas estas deudas, actuar con mucha austeridad, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas con mucha responsabilidad, y llegar al 2023 con el legajo limpio y ser sujeto de crédito a un plazo más razonable y a tasas más razonables también. Nosotros creemos que esa va a ser la guía para financiar las elecciones en el 2023. ¿Cuál es obtener un crédito del sistema a plazos razonables y a tasas razonables, no más créditos, ¿cómo se llama eso?, con tasas altas. Doctor, ¿y el presidente? ¿Qué se sabe de él? ¿Por qué no se va? ¿Manda justificativo? ¿Está enfermo? ¿Cuál es qué informa? Algo tienen que conocer del presidente del partido. Y mira, el estatuto partidario establece que se tienen que hacer 2 reuniones mensuales. Y ya es responsabilidad de él administrar esa situación, ¿verdad? La dirigencia base en realidad hoy está más preocupada de articular acciones para tratar de conquistar en sus distritos el poder en octubre próximo. Sí. Yo creo que no le pasa por alto un poco la desidia, llamándolo de alguna manera, de manera auténtica, en la cual está sumida el directorio. Y como ahora las elecciones son bastante particulares, la gente tiene posibilidad de elegir el lista abierta, entonces más temprano que tarde terminarán pasando factura a los que están del lado de la desidia. Nosotros estamos de la parte de hacer bien las cosas, de ordenar las cosas como tienen que ser. Pero usted sabe que si el Partido Liberal Radical Auténtico conquista una buena partida, una buena tajada del poder municipal, eso automáticamente lo intentarán traducir como triunfo del presidente. Mira, yo más que preocupado por quien capitaliza el éxito de la dirigencia de base, creo que lo que tenemos que preocuparnos es por darle de vuelta mucho oxígeno en materia de dinámica y por sobre todas las cosas de imagen proyectada del partido. Pero reitero, la dirigencia de base es demasiado inteligente, es demasiado sacrificada por sobre todas las cosas y sabe bien cómo viene la mano. Y la gente está haciendo un esfuerzo extraordinario, está despojándose inclusive de sus bienes materiales para honrar esa representación que lleva del partido. Que no solamente en esta ocasión estamos todavía nosotros procurando para poner en el más breve plazo posible las cosas en orden, y ojalá ese esfuerzo que estamos haciendo también se traduzca en confianza de parte del sistema financiero. Yo no pierdo la esperanza de que obtengamos un crédito, tal vez no en el monto que estamos esperando, pero a tasas razonables y a plazos razonables. Eso es cuestión de gestión y lo estamos haciendo. Usted encontró un calificativo bastante diplomático cuando llama desidia, pero íntimamente, ¿qué cree usted que está ocurriendo? Por eso Efraín no acude a su responsabilidad como presidente del directorio. O sea, yo no me estreso más últimamente por justificar ni adjetivar la conducta de la gente. Aprendí un poco después de dejar el Senado a que queden en evidencia, ¿verdad?, los autores por su propia conducta. Y le queda muy en claro a la gente que en este momento hay un vacío de poder, ¿verdad?, que se podría haber conversación de por medio, diálogo de por medio. Tal vez he encontrado salidas que produzcan una dinámica y un impacto diferente. Entonces, allá él con su actitud, nosotros continuamos con la nuestra, en el sentido de tratar de reconstruir
un campo bastante complejo como el campo de las finanzas partidarias. Claro, solo que la actitud del presidente desde el punto de vista institucional afecta a todo un espectro político, no solamente a él mismo, también definitivamente se sabe cómo viene la mano. Definitivamente, o sea, es notorio en ese sentido que la desidia está empezando a erosionar tal vez hasta la mística, el entusiasmo que tiene la gente, pero vamos a encontrar una salida al respecto. Vamos a sustituir esa situación de